Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Multiverso, el gran tapiz brillante de la realidad, resultado de las decisiones e indecisiones de incontables seres, todo expandiéndose cada vez más hacia afuera y hacia adentro simultáneamente, eventos tanto fantásticos como mundanos, cada uno desplegándose en el infinito, creando infinitas variaciones de existencia. Muy pocos, pero al mismo tiempo muchos seres han tenido la habilidad /honor// maldición de ver este tapiz. Algunos se limitan a mirar, otros toman discos que otros pueden o no ver, mientras que unos pocos se atreven a tocar, dejando huellas dactilares en los hilos. Cada toque crea una onda, no destrucción, sino alteración. Cambios sutiles en la probabilidad. Una taza de café que se agrieta en vez de sujetar. Un autobús falló por 3 segundos en vez de ser alcanzado. Estas ondas se propagan silenciosamente a través del tejido. Esto podría causar una gran onda. Pasillos oscuros se iluminaron mientras una figura marchaba por ellos, cada paso deliberado, resonando con propósito. ¿Todo listo, GLaDOS?, preguntó una voz llena de emoción y nerviosismo. Una pared se convirtió en una pantalla que mostraba el único ojo amarillo de una máquina blanca. Tan listo como puede estar, babeó una voz femenina con desinterés que de alguna manera se afiló en una hoja. El ojo amarillo parpadeó, un lento clic de desprecio. La pregunta es, ¿estás listo? No será la primera vez que lo intentas y empiezo a aburrirme de oír tus quejidos de decepción cada vez que fallas. La figura no detuvo su paso al entrar en una habitación oscura y cavernosa. Quizá no lo sé, llamó la figura. Esta vez tengo un buen presentimiento. Las palabras rebotaban en paredes invisibles, engullidas por la penumbra de arriba. Se detuvo ante una consola central, cuya superficie era una constelación de luces dormidas esperando encenderse. Su aliento se empañó ligeramente en el aire antinaturalmente frío. El silencio se alargó, denso y expectante, roto solo por el leve y casi subliminal zumbido de una maquinaria distante e insondable. Lo que sé es que no puedo dejar de intentarlo, así que, para mal tiempo, una buena cara, intentémoslo de nuevo. Empezó a teclear, sus garras cristalinas golpeando la consola, cada pulsación deliberada. Sabes que repetir lo mismo esperando un resultado diferente es una señal de locura, ¿verdad? La voz de GLaDOS goteaba por altavoces invisibles, más fría que el aire de la cámara. Su ojo amarillo en la pantalla se entrecerró ligeramente. ¿Pero quién soy yo para juzgar? He visto a humanos golpear objetos inamovibles antes de que tus antepasados descubrieran el fuego. Una pausa, llena solo por el rítmico clic de las garras. Intenta evitar vapearte esta vez. La limpieza es tedioso. Anotado, llamó la figura con una última pulsación. La consola cobró vida, bañándole en tonos cambiantes de azul y verde. Se separó con una sonrisa, dirigiéndose hacia lo que parecía un trono hecho de cristales y metal mientras la consola se hundía en el suelo y múltiples tentáculos de energía emergían de él, ondeando y retorciéndose en una forma tosca y arbórea. Sistema Yggdrasil activado, entonó GLaDOS mientras el árbol de energía pulsaba, vetas de luz cartografiando geometrías imposibles en el techo. El trono abrazaba la figura, una leve sensación de cosquilleo se arrastraba bajo su piel donde el cristal se encontraba con la carne. Corrientes de datos, visibles solo como distorsiones brillantes de neblina térmica, comenzaron a enroscarse hacia arriba a través de las ramas del árbol. Abajo, la consola brillaba como una nebulosa capturada, susurrando cálculos al vacío. Inhaló bruscamente, el aire sabía a ozono y a algo más antiguo, como estática del nacimiento de las estrellas. Iniciando conexión entre mundos, protocolos de seguridad activados, añadió GLaDOS, con un tono plano, aunque el ojo amarillo brillaba con interés depredador. Que comience el espectáculo, dijo la figura mientras se recostaba en el trono. Adculiga de la justicia, sanciones posteriores al apocalipsis final. El zumbido rítmico de Metrópolis era una sinfonía familiar bajo la imponente figura de Superman. Cada rascacielos reluciente era un testimonio de la ambición de la humanidad. And Gotham City, la Bat señal, un faro de determinación acerada, atravesaba la oscuridad bajo la atenta mirada del caballero oscuro de la ciudad. En las costas bañadas por el sol de Temisira, el choque del acero amazónico resonaba con la gracia disciplinada del entrenamiento de Wonder Woman. Y en la silenciosa extensión de la torre de vigilancia, la mirada colectiva de la Liga de la Justicia recorría el mundo, una red de vigilancia asegurando la frágil paz. De repente, el mundo quedó en silencio. No una quietud pacífica, sino un vacío forzado y antinatural. Las pantallas de Metrópolis se convirtieron en una tormenta de estática, las radios se apagaron con una ráfaga de ruido blanco y los teléfonos móviles se convirtieron en ladrillos inertes
pierdes en manos de millones, sus señales desapareciendo sin dejar rastro. Desde el cielo, Superman sintió la inquietante ausencia de las incontables transmisiones que antes zumbaban a su alrededor. En la Batcueva, Batman observó cómo sus intrincadas redes de información se apagaban. Wonder Woman detuvo su entrenamiento en Themyscira, un escalofrío de inquietud la recorrió al cesar el murmullo lejano y mundano del mundo moderno. Pero incluso cuando el planeta se hundió en una edad oscura tecnológica, las comunicaciones internas de la Liga rugieron en vida. Batman, ¿estás viendo esto? La voz de Superman, normalmente tan firme, tenía un matiz de urgencia. Un instante después, el tono claro de Diana se unió a la frecuencia. Todas las comunicaciones externas han cesado. La voz de J-On-J-Ons cortó cuando, a través de la torre de vigilancia, las alarmas comenzaron a sonar. Nuestras comunicaciones siguen activas. La voz ronca de Batman cortó la alarma. Contacta con todos los que puedas. Nos vemos en la torre de vigilancia. Con eso, ya estaba iniciando llamadas a su red de Robins y otros aliados. La crisis inmediata exigía acción inmediata. Mientras tanto, en Gotham, las carcajadas del Joker fueron sustituidas por un gruñido furioso cuando su televisor gigante pasó de ser una emisión en directo de su telenovela favorita del mediodía a una ráfaga de nieve cegadora por la habitación, la cerámica rompiéndose contra la pared. No, mi programa. ¿Quién se atreve a interferir en mi placer visual? Esto no tiene ninguna gracia. En su despacho del edificio en reconstrucción, Luthor frunció el ceño al ver el teléfono silencioso en su mano, un peso muerto. Volvió a mover la pantalla con el pulgar, luego la lanzó sobre el escritorio de mármol, donde rebotó, inerte. En la base oculta de Cadmus, la pantalla de Amanda Waller se disolvió en estática fractal. Sus dedos flotaban sobre botones de pánico cifrados mientras la mirada de Waller se endurecía. No era miedo, sino fría calculación evaluando una variable sin precedentes. En todo el cosmos, en el infernal mundo de Apocalipsis, ni siquiera el dominio férreo de Darkseid era inmune. En su sala del trono, las habitualmente impenetrables señales de sus vastas redes de vigilancia, los flujos de datos de legiones de parademonios e incluso los enlaces mentales directos con sus furias más confiables, comenzaron a chisporrotear y morir. Las pantallas de la horrible ciudadela parpadearon en negro, su sofisticada tecnología alienígena fallando tan rápido como los dispositivos primitivos de la Tierra. Un gruñido bajo y gutural retumbó en lo profundo del pecho de Darkseid, un sonido que hizo que incluso su leal general Steppenwolf se estremeciera. Inaceptable, rugió el señor de Apocalipsis, su voz resonando con furia cósmica, el efecto Omega brillando amenazante en sus ojos. Encuentra la fuente de esto. Plaga. Ninguna fuerza, ningún poder, interrumpe la voluntad de Darkseid. MCU después de la guerra civil / regreso a casa. En el compound de los Vengadores, Tony Stark estaba absorto en su laboratorio, ajustando meticulosamente una de sus nuevas armaduras. A pesar de su habitual actitud despreocupada, la tensión persistente de la división de los Vengadores seguía pesándole mucho. De repente, todas las pantallas del laboratorio de Tony se apagaron al mismo instante, sustituidas por una estática densa y un zumbido persistente. Friday intentó desesperadamente restablecer la conexión, pero incluso sus sistemas avanzados parecían estar completamente bloqueados. Eso no es normal, murmuró Tony, con el ceño fruncido aún más mientras se acercaba a una de las pantallas inertes, sus dedos volando sobre un teclado holográfico. Señor, todas las señales de comunicación han sido interrumpidas simultáneamente, informó Friday, su voz sintética con un raro matiz de confusión. No hay una explicación lógica para este fenómeno en redes globales. Tony cruzó los brazos, con una expresión cada vez más sombría. Bueno, eso es genial. Un apagón global en la era de la información. O alguien muy listo está manipulando mi tecnología, que no me gusta nada. Conectó su traje directamente a la consola principal, intentando acceder a una fuente de datos alternativa, pero cada intento falló. Algo o alguien estaba interfiriendo con el flujo fundamental de información, no solo en todo el mundo, sino con una finalidad absoluta y sin precedentes. Nueva York, apartamento de Peter Parker. A kilómetros de distancia, en un acogedor apartamento en Queens, la tía May tocaba el lateral de su viejo televisor. Oh, por el amor de Dios, Peter, ¿es el cable otra vez? Justo estábamos llegando a la parte buena del programa de cocina. Peter Parker, tirado en el sofá intentando hacer los deberes, levantó la vista de la pantalla llena de estática, una sensación familiar de cosquilleo estallando en la nuca. El Peter Tingle no era el típico murmullo de un atraco o un edificio derrumbado. Esto era diferente, más profundo, más extendido, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Probó su teléfono, nada. Su portátil, icono Wi-Fi, desaparecido. Tía May, dijo, incorporándose, con la mirada desviada hacia la ventana. No creo que sea
golpea el cable. Creo que algo va realmente mal. Wakanda. En lo más profundo del corazón tecnológicamente avanzado de Wakanda, el rey T'Challa se encontraba junto a una pantalla holográfica brillante, revisando protocolos estratégicos de defensa. Cerca, Steve Rogers, Natasha Romanoff y Sam Wilson estaban en una instalación de entrenamiento segura, sus propias comunicaciones cortándose de repente. Shuri, la voz de T'Challa, normalmente calmada, tenía un tono de aguda inquisición mientras su vibrante pantalla se disolvía en un revoltijo de símbolos revueltos y luego desaparecía por completo. A su alrededor, el zumbido distintivo de la red alimentada por vibranio de Wakanda flaqueó y luego se apagó. Desde la zona de entrenamiento, un gruñido frustrado resonó. Mis comunicaciones están muertas. ¿Alguien más? La pregunta de Steve fue recibida con silencio, salvo por el repentino y extraño silencio que se asentó en los normalmente bulliciosos laboratorios wakandianos. La voz de Shuri, transmitida desde una consola cercana, estaba cargada de incredulidad. Hermano, todas las comunicaciones externas y la mayoría de las internas están caídas. Nuestra red de vibranium está comprometida. No está comprometido. Es silencioso. Esto no es un truco. Es una borración. La expresión de T'Challa se endureció, su mente ya acelerada. Un borrado. Encuéntrame la fuente, Shuri. Ahora. Steve, Natasha y Sam aparecieron, con rostros serios, sabiendo que si la tecnología incomparable de Wakanda no podía mantener su conexión, el mundo entero estaba realmente aislado. Universo de My Hero Academia, Japón, antes del incidente del villano de lodo. En un modesto apartamento de Musutafu, un joven Izuku Midoriya estaba encorvado sobre su escritorio, absorto analizando las últimas grabaciones de peleas de héroes en su ordenador. Su cuaderno, repleto de observaciones detalladas, yacía abierto a su lado. En la televisión del salón, su madre Inko veía un reportaje sobre un incidente menor con un villano. De repente, la pantalla tanto del ordenador de Izuku como de la tele del salón se volvió negra, reemplazada por una estática aguda y estridente. Las luces parpadearon y luego se estabilizaron, pero las pantallas seguían siendo un caos de ruido blanco. Izuku tecleó frenéticamente el teclado, luego probó con el móvil, nada. No hay barras de señal, solo una pantalla muerta. Mamá, se ha cortado internet. Llamó Izuku, con la voz cargada de confusión y frustración por no haber visto datos cruciales de héroes. Inko, ya mirando la tele, probó su propio teléfono. Ay, madre mía, tampoco funciona. Y la radio se quedó en silencio. Su voz tenía un tono de creciente preocupación. A kilómetros de distancia, en un callejón tranquilo, Toshinori Yaji, Omar en su forma debilitada, sintió una repentina e inquietante falta de información. Su auricular, que normalmente vibraba con informes de la policía y agencias de héroes, estaba ahora muerto. Las vallas digitales que pasaba parpadeaban y se congelaban. Su amplia sonrisa vaciló, sustituida por un ceño fruncido. Esto es inesperado, murmuró, alcanzando su propio teléfono sin vida. El silencio repentino y absoluto de la era de la información era escalofriante, especialmente para un símbolo de la paz que dependía de saber dónde se necesitaba ayuda. Instituto UA, oficina del director Nezu. En el prestigioso instituto de la UA, el normalmente sereno director Nezu observaba su sistema de múltiples monitores, diseñado para proporcionar una supervisión integral de todo el campus y de las redes externas de héroes. Una a una, las pantallas parpadearon, se pixelaron y luego se desvanecieron a negro absoluto, dejando solo el tenue resplandor de las luces eléctricas. Su tableta especialmente modificada, conectada directamente a la red altamente segura y redundante del colegio, se convirtió en una losa inerte de metal. Una alarma digital aguda, localizada en su despacho, sonó a todo volumen. Advertencia: integridad de la red externa e interna comprometida. Comunicaciones, fuera de línea. Vigilancia, fuera de línea. Sistemas de defensa perimetral, funcionando a nivel básico, pero aislados. Los ojos brillantes e inteligentes de Nezu se entrecerraron. Esto no era un simple hackeo. Su mente aguda, capaz de superar a los villanos más astutos, repasaba posibilidades a toda velocidad, cada una más alarmante que la anterior. Pulsó un botón en su escritorio, activando el intercomunicador directo del colegio. Su voz, normalmente jovial, ahora llevaba un innegable matiz de urgencia. Atención a todo el profesorado. Este es el director Nezu. Estamos experimentando una falla crítica y sin precedentes del sistema. Con efecto inmediato, el Instituto UA está completamente confinado. Todos los estudiantes deben permanecer en sus aulas actuales o en lugares seguros. Todos los héroes profesionales y el profesorado deben presentarse en la sala principal de conferencias para una reunión de emergencia. Operamos únicamente en una frecuencia de emergencia aislada y no digital. Repito, UA está en confinamiento total. A través de Japón, en un dormitorio desordenado en algún lugar de Musutafu, Kazuki Bakugo golpeó su mando de videojuegos. Una furiosa cadena de maldiciones estallando mientras su partida online se congelaba y su pantalla se volvía estática. ¿Pero qué demonios? Mi señal. ¿Quién
ha tocado mi maldita conexión. Pateó la silla del escritorio, el sonido de la rabia explosiva resonando en el silencio repentino. A cientos de kilómetros de distancia, en la helada quietud de la casa Todoroki, Soto Todoroki levantó la vista de su libro de texto cuando la televisión del salón, que normalmente era una fuente constante de los informes autoengrandecedores de Endeavor, se apagó abruptamente. Su padre, Enji Todoroki, el héroe de la llama Endeavor, soltó un gruñido frustrado desde su estudio, sus propios sistemas de comunicación de alta tecnología fallando. Incluso las vastas e intrincadas redes de la familia Todoroki, conectadas a agencias de héroes de todo el país, habían desaparecido. En un taller desordenado, iluminado por las luces de emergencia parpadeantes de un proyector ahora apagado, Mei Yatsume levantó la vista de su último bebé, un nuevo par de botas potenciadoras. Su banco de trabajo, normalmente una sinfonía caótica de aparatos zumbantes y luces intermitentes, se había quedado en silencio. Sus gafas de comunicación estaban en blanco. Sin señal, pero acabo de perfeccionar el modulador de frecuencia universal. Esto es un fallo fascinante, murmuró, inmediatamente intrigada en vez de alarmada, alcanzando su destornillador como si la estática fuera un desafío de diseño. En una mansión lujosa, las pantallas de la familia Yaoyorozu se apagaron al mismo tiempo. Momo Yaoyorozu miró su móvil, que de repente no tenía barras, y luego las caras preocupadas de sus padres. En un piso más común y menos acomodado, Ochako Uraraka y su familia se sorprendieron cuando la pantalla de la televisión mostró de repente estática y sus teléfonos dejaron de funcionar. ¡Ay, qué pasa!, murmuró su madre, intentando llamar de nuevo. Los mismos incidentes ocurrieron en la casa del héroe Ingenium, donde él y su hermano Lida Tenya discutían heroísmo. Pantallas parpadeaban, comunicaciones se apagaban. Tenya se ajustó las gafas, tensándose mientras su hermano intentaba comunicarse con otros héroes sin éxito. Villano Underbelly. En lo más profundo de los rincones oscuros y olvidados de Japón, en su oscuro escondite, el doctor, Yudai Garaki, soltó un jadeo de total incredulidad. Cada uno de sus monitores, intrincadamente vinculados a redes subterráneas, vigilancia encubierta y fuentes de datos experimentales, se disolvió en un torbellino caótico de estática. Sus dispositivos de comunicación de emergencia, normalmente inmunes a la interferencia de los héroes, estaban muertos. Imposible, gritó, con la voz quebrada por una mezcla de terror e indignación científica. Mis sistemas están aislados. Esto no puede ser. Apuñalaba frenéticamente en los teclados, su laboratorio de investigación mejorado por Quarks, normalmente lleno de datos, ahora estaba ominosamente silencioso. Cerca de él, Tomura Shigaraki se rascaba frenéticamente el cuello, aumentando su irritación. Su dispositivo portátil de videojuego se apagó y el crepitar de un canal de noticias pirata en un monitor cercano se apagó. ¿Pero qué demonios, doctor? ¿Has vuelto a estropear la luz? Estaba a punto de superar este nivel. Su voz era un ronco de molestia, que rápidamente se convirtió en un gruñido frustrado. Desde las sombras más profundas del escondite, una voz calmada y escalofriante resonó, a pesar del repentino silencio. Interesante, realmente interesante. All for One, conectado a un sistema de soporte vital que de repente dejó de mostrar sus signos vitales, permaneció imperturbable. Una borrada tan absoluta y universal. Una fuerza capaz de silenciarlo todo. Esto está muy por encima de las capacidades de cualquier simple héroe o incluso de cualquier don conocido. Esto es algo nuevo. Un zumbido sutil y depredador vibraba en el aire a su alrededor, no de ira, sino de una curiosidad aterradora. La oscuridad tecnológica había caído incluso sobre las sombras donde acechaban villanos. One Punch Man Universo Z City, apartamento de Saitama tras el ataque Boros. En su humilde apartamento en Z-City, Saitama acababa de instalarse para una maratón de su juego de lucha favorito. Había despejado un sitio para sus patatas fritas y refrescos de descuento, mando en la mano. De repente, la pantalla de televisión, que mostraba el menú de título del juego, parpadeó violentamente y luego se apagó, reemplazada por el irritante siseo de ruido blanco. Saitama parpadeó. Luego tocó la pantalla. Nada. Probó el mando a distancia. Sigue sin nada. Su teléfono, tumbado sobre la mesa, era un ladrillo muerto. ¿En serio?, murmuró, con una expresión de pura molestia, mucho más agraviado por la sesión de juego arruinada que por cualquier posible catástrofe global. Primero el supermercado cierra temprano y ahora esto. ¿Qué tiene que hacer un chico para relajarse aquí? A pocos metros, Genos, meticuloso como siempre, acababa de terminar de calibrar sus sistemas internos cuando toda su matriz de comunicaciones y su conjunto de sensores externos se desconectaron simultáneamente. Sus avanzados ojos cibernéticos zumbaban mientras intentaba un diagnóstico, pero cada puerto, cada flujo de datos, cada conexión con el mundo exterior, incluso las frecuencias de emergencia de la Asociación de Héroes, se encontraba con un muro impenetrable de silencio. Sus procesadores internos, normalmente llenos de datos, no encontraron nada. Sensei, dijo Genos con una voz sorprendentemente calmada a pesar del temor existencial
mal que sentía. Todas las comunicaciones han cesado. Mis sistemas indican un apagón total y universal de todas las señales electrónicas. Esto es, sin precedentes. Todas mis capacidades analíticas sugieren que esto no es un fallo, sino una interferencia deliberada y total. La escala está más allá de lo que puedo imaginar. Miró a Saitama, que seguía intentando devolverle la vida a la televisión de golpes. Esto es una amenaza seria, Sensei. Sí, sí, murmuró Saitama, rindiéndose con la tele. ¿Crees que han tenido buenas ofertas en los especiales de la semana que viene, Genos? Espero que las tiendas no se vean afectadas. Universo de Dragon Ball, después del torneo del poder. En la vasta y verde extensión de su hogar, Goku estaba a mitad de bocado en un enorme banquete, el aire a su alrededor cargado con la presencia familiar y vibrante de su propio ki ilimitado. Al otro lado del planeta, en la cámara gravitatoria meticulosamente controlada de Capsule Corp, Vegeta gruñó, el sudor perlándose en su frente mientras llevaba su cuerpo al límite absoluto, su ki irradiando una intensidad furiosa. De repente, el mundo se enfrió, no solo físicamente, sino también energéticamente. El cuenco de arroz de Goku cayó de su mano floja, mientras el calor vibrante de su propio ki y las auras distantes y familiares de sus amigos simplemente desaparecían. Se sentía hueco, vacío, como un fuego que se había extinguido al instante. Todas las fuerzas vitales bulliciosas del planeta, antes tan claras para él, ahora eran un vacío total e inquietante. ¿Qué está pasando?, exclamó, con la voz llena de sorpresa. Intentó potenciarse, invocar siquiera una chispa de su energía, pero no había nada. Sin resplandor dorado, sin relámpagos, solo quietud. Luego intentó transmitirse al instante, pero su conexión con los otros seres vivos del planeta había desaparecido, su capacidad sensorial para saber dónde estaban, desaparecida. En su cámara de gravedad, Vegeta sintió un sobresalto similar de alarma. Su ki acumulado con tanto esfuerzo desapareció, y con él, la gravedad artificial de la cámara, que se apagó de inmediato. La sala quedó en silencio, el zumbido familiar de los generadores reemplazado por un vacío escalofriante. ¿Qué es esto?, gruñó, apretando los puños. No era un enemigo cualquiera. Esto era algo que atacaba la esencia misma de su ser, algo que hacía que su increíble fuerza se sintiera inútil y distante. En los jardines fuera de Capsule Corp, la tableta de Bulma, que usaba para rastrear la energía de su último invento, se quedó sin energía en sus manos. Los complejos sistemas automatizados de su hogar, desde el sistema de rociadores hasta la iluminación, fallaban y se apagaban. Alzó la vista, su mente acelerada, mientras el zumbido del extenso imperio tecnológico de su familia caía en un silencio profundo e inquietante. Esto no puede ser. Todos mis sistemas han desaparecido. La red eléctrica está fuera de servicio. Desde su palacio celestial, el dios de la destrucción Beerus, que acababa de quedarse dormido, fue despertado violentamente por un fuerte sonido de toseteo mientras la energía divina de su mundo comenzaba a parpadear y morir. Whis, siempre sereno, levantó una sola mano. Lord Beerus, ¿lo siente? Un fenómeno extraordinario. Parece que el propio flujo de ki ha sido silenciada. Los ojos de Beerus se abrieron de golpe, un gruñido bajo y gutural retumbando en su pecho. Encuentra la fuente, Whis. Esto es inaceptable. Mi próxima comida depende de la capacidad del universo para existir. El Reino Disney Tierra 626. En la expansión suburbana de Middletown, California, una joven Ken Possible estaba en medio de una conversación con su compañero, Ron Stoppable, por su comunicator montado en la muñeca. Así que los pringados están planeando otra de sus bromas, Ron. Creo que puedes con esto mientras yo. Su voz se cortó de repente cuando la pantalla del comunicator se quedó en negro, su familiar pitido silencioso. Kim, hola, Tierra AKP. La voz de Ron tartamudeó desde su lado, luego su propio comunicator, sostenido precariamente en su mano, murió. Lo miró, luego su móvil, igualmente sin respuesta. Vaya, eso no es solo una mala señal. Rufus, ¿lo recibes? Su rata topo desnuda simplemente parpadeó, igualmente confundido por el repentino silencio. Al otro lado del país, en el bullicioso corazón de Nueva York, Jake Long, el dragón americano, sintió una extraña onda. Estaba a punto de encender su consola de videojuegos, pero la pantalla seguía apagada. Su teléfono, que acababa de usar para enviar mensajes a Trixie y Spud, ahora era un inútil trozo de plástico. Vaya, esto apesta. ¿No hay señal en ningún sitio? ¿Qué pasa? Incluso los antiguos artefactos mágicos de su abuelo, normalmente ajenos a la tecnología mundana, parecían vibrar con una peculiar disonancia, aunque seguían siendo funcionales. A miles de kilómetros de distancia, en la isla tropical de Kauai, Hawái, Lilo Pelecay intentaba enseñarle a Stitch un nuevo baile hula cuando su radiocasete, que sonaba música hawaiana a todo volumen, se cortó de repente con un chillido patético. Stitch, siempre el experimento alienígena con sentidos mejorados, sintió como sus comunicadores internos se quedaban en silencio, su conexión con las señales a menudo irritantes de Jumba desaparecía. Sus habilidades
habituales expresiones faciales vibrantes parpadearon y luego se apagaron. Primo, sin señal, gruñó Stitch, tocando su propio escáner interno, que ahora estaba muerto. Jumba Yokiba, observando desde su laboratorio improvisado, observó cómo fallaban sus comunicaciones galácticas y rastreadores de experimentos, sus múltiples pantallas se volvían estáticas. Imposible. Mis relés de subespacio de largo alcance son inmunes a la interferencia local. Esto es, a nivel galáctico, exclamó, reconociendo una escala mucho más allá de cualquier sabotaje terrenal. En los concurridos pasillos de la Third Street Elementary, los estudiantes perpetuamente aburridos fueron interrumpidos cuando sus dispositivos portátiles de juegos, los interfonos escolares e incluso el reloj digital en la pared parpadeaban simultáneamente. TJ de Twiler, levantando la vista de su portátil apagada, intercambió una mirada desconcertada con Spinelli, Vince, Gretchen, Mickey y Gus. Vale, ¿quién ha cortado el mundo entero? Y de vuelta en el centro de Oakland, Danny Pratt estaba a mitad de grabar un nuevo baile para su blog Danny's World cuando la cámara de su móvil se congeló y luego todo el dispositivo se apagó. Su portátil, que sonaba música, se silenció abruptamente. Papá, mis redes sociales han desaparecido. El Wi-Fi está muerto. Esto es, como, un desastre total para mis seguidores. Oscar Proud, ocupado intentando vender su último Proud Snacks a través de una valla digital alimentada por energía solar, observó. Hola gente, ¿cómo están? Ya vamos con el primer capítulo del nuevo feed que se viene. Espero que les esté gustando lo que pasa. Ya vieron que son unos 25 minutos creo. Ahora bueno, voy a presionar otros 25 minutos y así constantemente. Una cosa, estos capítulos nacen una vez a la semana más o menos, cada domingo, más tardar lunes, ya que el autor tarda un poquito en actualizar y yo no, ojo, no quiero que le lleguen y le pongan actualiza. No es así muchachos. Dejen que el autor tome su tiempo. Así que nada de llegarle y empezar a poner esas cosas, ¿entendieron? Nada de esa mierda. Porque ya me llegó uno que le habían dicho eso. Le estoy viendo lo que pidieron de Marvel. Había unos cuantos que fueron a molestarle al que hizo de Marvel por Dragon Ball y le pusieron que ponga a actualizar. No funciona así, muchachos. La gente se toma su tiempo, no vayan a molestar. Tan grandecito, pero está jodiendo así. No son nenitos de 5 o 6 años. Nada, bueno, eso. Así que. Ah, y una cosa, si necesitan saber cómo está en la descripción, todo lo necesitan saber del autor, el nombre del feed y la página para verla. Así que nada, nos vemos muchachos y que siga el capítulo. Por una pantalla vacía. El colorido y caótico tapiz digital de su mundo había sido desentrañado sin ceremonias. Mobius, universo de Sonic del juego. En su extenso y tecnológico taller, Miles Talsprover estaba inmerso en el intrincado cableado de una nueva matriz de comunicaciones, sus múltiples monitores mostrando lecturas de energía complejas y señales satélite. De repente, todas las pantallas de la sala parpadearon, se convulsionaron con una explosión de estática y luego se apagaron por completo. Su comunicador, normalmente emitiendo señales de Sonic o de los Freedom Fighters, emitió un chillido doloroso antes de quedarse en silencio. Kuke, tartamudeó Tals, sus dos colas erizadas mientras golpeaba frenéticamente los paneles de control. Mi traductor universal está fuera de línea. Mis escáneres de largo alcance están muertos. Incluso la red local que conecta a la red eléctrica de la ciudad está caída. Esto no es solo una subida de tensión, es todo. Todas las frecuencias, desaparecido. Intentó contactar con Sonic a través de su comunicador de muñeca, pero este simplemente permaneció inerte. A kilómetros de distancia, difuminándose por la zona Green Hill, Sonic the Hedgehog chilló hasta detenerse en seco, levantando una nube de polvo. Su cronómetro interno y GPS, que normalmente le proporcionaban lecturas precisas, se apagaron de repente. Su comunicador en forma de anillo, normalmente vibrando con mensajes de Tals o Emi, estaba inquietantemente silencioso. ¿Sin señal? Tals, ¿estás ahí, amigo? Esto no es propio de ti callarte. El zumbido familiar de patrullas robóticas distantes también estaba ausente, sustituido por los sonidos naturales del viento. Un escalofrío, raro en el erizo despreocupado, le recorrió la espalda. Esto era demasiado silencioso. En la isla Ángel, encaramado en lo alto del santuario Esmeralda Maestra, Nucleus Equidna sintió como el antiguo artefacto se movía sutilmente, su inmenso poder resonando con una desarmonía desconocida. Su comunicador simple, pero efectivo, estaba muerto. Entrecerró los ojos, percibiendo un cambio profundo, no solo en el aire, sino en el propio tejido de
del mundo. La Esmeralda se siente extraño. ¿Qué pasa ahí abajo? Sonic murmuró para sí mismo, sabiendo que nadie respondería. Mientras tanto, en el brillante, pero ahora ominosamente silencioso, centro de mando de su imperio Eggman, el Dr. Eggman soltó un magnífico bramido de rabia. Cada uno de sus incontables monitores, mostrando datos de sus legiones robóticas, su vigilancia global y su comunicación con sus diversas bases Batnik, se habían desvanecido simultáneamente en un estático cegador antes de morir. Sus redes meticulosamente diseñadas, robustas y redundantes habían fracasado. Cada uno de ellos. No, mi imperio, mi genio, mis hermosos robots, gritó, golpeando con los puños su consola principal, saltando chispas. Orbot y Cubot, sus leales asistentes robóticos, permanecían inmóviles, sus sensores ópticos apagados. Esto es imposible. Ninguna tecnología conocida, ninguna superforma, ningún ataque puramente físico podría hacer esto. ¿Quién se atreve a silenciar el glorioso imperio Eggman? Te encontraré, y cuando lo haga, desearás no haber sido programado. Cambio de escena. Y así, en diferentes mundos, ocurrieron cosas similares. Televisores que se convirtieron en estática, teléfonos que se apagaban, radios que daban en silencio. Una chica con capucha roja estaba frente a una academia cuando los pergaminos y los dispositivos de polvo dejaron de funcionar. En lo alto de una gran montaña, una princesa y sus 5 compañeros guerreros miraron atónitos cuando la enorme bestia mecánica que observaban quedó de repente a oscuras e inmóvil. Un niño y su padre se quedaron paralizados a mitad de un paso en medio de un bosque nevado mientras el aire a su alrededor parecía cambiar. En un mundo de ponis mágicos, una alicornio morada y sus amigos se quedaron boquiabiertos cuando el mapa mágico alrededor del que estaban sentados se apagó de repente. En un castillo a kilómetros de distancia, las hermanas del sol y la luna sintieron el tejido mágico de su mundo temblar y deshilacharse. Dentro de una torre del reloj en un vacío de color verde, un maestro del tiempo miró a través de una pantalla viendo a un alfa de pelo negro, un friki de piel oscura y una chica gótica con problemas con sus móviles. Sintió una onda que sacudió el núcleo mismo del multiverso. El maestro del tiempo dejó escapar una pequeña sonrisa al sentir como múltiples líneas temporales cambiaban y cambiaban simultáneamente, y entonces aparecieron las pantallas. Pantallas de luz transparentes y etéreas, aparentemente tejidas de pura energía. Algunos eran pequeños, parpadeando a solo unos centímetros de los ojos de un individuo desconcertado, como si una tableta invisible se iluminara de repente. Otros eran colosales, brillando sobre los horizontes de las ciudades, eclipsando montañas o flotando ominosamente sobre los océanos. Aparecían simultáneamente en todas las realidades, flotando en silencio sobre las calles mojadas de Gassen, dentro de las casas de Wakanda, junto a Sonic mientras parpadeaba ante el repentino resplandor en Green Hill Zone, incluso reemplazando la pantalla llena de estática frente al sofá de Saitama. Su superficie brillaba con un resplandor líquido, similar al mercurio, reflejando versiones distorsionadas de los rostros sorprendidos que les devolvían la mirada. No emitían sonido, ni calor, solo una presencia inquietante y silenciosa que parecía menos tecnología y más como un ojo cósmico que se abría de repente. En la Batcueva, Batman observó la nueva pantalla etérea aparecer, su mirada sin parpadear mientras flotaba sobre su silenciosa red de lucha contra el crimen. La pantalla era un lienzo en blanco de luz, pero para él era un desafío. Levantó una mano y la extendió, no para tocar, sino para analizar. Sacó un escáner, intentando encontrar una frecuencia, una fuente de energía, un punto de entrada. No se detendría hasta encontrar uno. Esto no era un fenómeno natural, era un mensaje deliberado, y estaba decidido a entenderlo. En su apartamento, Saitama miraba la nueva pantalla que había reemplazado su televisor, que seguía mostrando estática. Volvió a tocarla y luego la tocó con el dorso de la mano. ¿En serio?, gimió, ¿no puede uno ver su programa en paz? ¿Qué es esto? ¿Una broma nueva? Se encogió de hombros, apartándose de la pantalla como si fuera una molestia menor, y en su lugar se dirigió a la cocina para tomar algo. En Apocalipsis, un rugido de furia pura y sin adulterar estalló de Darkseid. Golpeó su trono con un puño enorme, provocando un temblor que recorrió toda su ciudadela. La nueva pantalla, que había aparecido justo delante de su rostro, brillaba silenciosamente, reflejando sus ojos enfurecidos y brillantes. No podía destruirlo, no podía dominarlo, ni siquiera comprenderlo. Una nueva voz, un nuevo poder, había entrado en el universo, y por primera vez en eones, Darkseid sintió una presencia fría y alienígena que estaba completamente fuera de su control. En su laboratorio, la frustración de Tony Stark era palpable. La nueva pantalla, ahora suspendida sobre su banco de trabajo, era inmune a todas las herramientas de diagnóstico que le lanzaba. Probó un láser de baja potencia y luego un EMP de alta frecuencia, pero ninguno tuvo efecto. Frade, dame algo. Una firma, una lectura de poder, cualquier cosa. Esto es un completo vacío, gritó,
sus manos volando sobre una interfaz holográfica inutilizada. Señor, no hay datos que procesar. Es ilógico, respondió Frade con voz estática. Lo ilógico es para cuando mi tostadora no tuesta mi pan. Esto es una pesadilla total. Es una tecnología que no es tecnología. Y se está burlando de mí. Johnny estalló, lanzando una llave inglesa por la habitación frustrado. En Musutafu, una pequeña pantalla de luz brillante se materializó ante Izuku Midoriya, sobresaltándole. Intentó tocarlo, pero su mano pasó a través. ¿Qué es esto? ¿Es un don?, preguntó, notando también que su madre tenía uno delante. En UAIG, la ya sombría expresión del director Nezu se endureció cuando una gran pantalla transparente de luz pura estalló sobre las puertas del campus principal, palpitando con la misma energía inescrutable. Sus alarmas internas, aunque aún apagadas para comunicación digital, reaccionaban a la enorme energía que emitía. Esto no es un don, afirmó, sus ojos agudos escrutando la anomalía. Esto es algo mucho más fundamental. Una ruptura de las propias leyes de nuestra existencia. Kazuki Bakugo, saliendo de su habitación furioso por su partida muerta, se detuvo en seco cuando una pequeña pantalla de luz apareció ante él. Inmediatamente intentó golpearla. Su don de explosión se disipó inofensivamente contra su superficie. ¿Qué demonios es esto? ¿Es este el Kirk de alguien? Te voy a volar, pedazo de basura luminosa. Sin embargo, su rabia fue ineficaz ante la etérea exhibición. AMU Spider-Man espectacular tras la muerte del Duende Verde. Vale, ¿qué es esto?, preguntó Spider-Man confundido. Cuando todo se quedó en silencio, se dispuso a investigar, entonces apareció una pantalla a su lado. Cuando intentó apartarse, la pantalla le siguió demasiado rápido para esquivarla, intentó golpearla, pero su puño la atravesó. La miró confundido. Universo Star Wars, Templo Jedi, era de las guerras clon. Dentro de la cámara del Consejo Jedi, los maestros reunidos estaban en profunda contemplación, la fuerza una presencia familiar y vibrante que los conectaba a todos. De repente, esa presencia desapareció. No una molestia, ni una onda, sino un silencio absoluto y aterrador. La constante y cósmica canción de la fuerza simplemente había cesado. Yoda, con los ojos cerrados en meditación, los abrió de golpe, con las orejas moviéndose. La fuerza se ha ido, susurró, con un temblor en la voz. Un silencio, más profundo que el vacío. Mase Windu agarró los apoyos de su silla, frunciendo el ceño. Los cronómetros digitales en la pared y sus comunicaciones personales se apagaron. Maestro Yoda, nuestras comunicaciones militares están fuera de servicio. Todas las frecuencias de Republic están caídas. Sin duda, los separatistas están experimentando lo mismo, pero esto es una amenaza mucho mayor. Justo entonces, una pequeña pantalla transparente y brillante de luz parpadeó en el centro de la sala del consejo, suspendida sobre el suelo donde normalmente verían una proyección holográfica. Los maestros Jedi observaban, sus rostros una máscara de confusión y preocupación. No era un holograma, ni tampoco una tecnología que reconocieran. No sentían presencia alguna, solo el mismo vacío profundo y antinatural. Un nuevo misterio. Este es, dijo Yoda, mirando el extraño artefacto. ¿Una herramienta o un arma? No hay respuesta, la fuerza lo da. Este era un problema que desafiaba el núcleo mismo de su existencia. Universo Star Wars, un planeta lejano, era de las guerras clon. En un planeta lejano y rocoso, el estruendo de una batalla estaba en su punto álgido. Los sables de luz zumbaban mientras Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker desviaban oleadas de disparos de blaster, sus movimientos una danza perfecta y sincronizada. Ahsoka Tano, ágil y rápida, abrió camino entre un grupo de droides de batalla, sus sables gemelos un borrón verde. El aire estaba cargado con el estruendo del conflicto. Anakin, están intentando flanquearnos. Tenemos que impulsar la ofensiva. Obi-Wan llamó por sus comunicadores. Se encontró con una ráfaga de estática, seguida de silencio. Lo intentó de nuevo. Nada. De repente, el incesante fuego de blaster cesó. El zumbido bajo y zumbante de los núcleos de energía de los droides desapareció. Obi-Wan se giró, con el sable de luz en mano, solo para ver a todo el ejército de droides congelado en su sitio. No fueron destruidos, solo estatuas sin vida de metal y alambre, sus sensores ópticos ahora un vacío oscuro y vacío. ¿Qué es esto?, murmuró Anakin, con su sable de luz azul en alto. Un escalofrío le recorrió la espalda. La repentina quietud era mucho más inquietante que el caos que había sido. El ejército clon se acercó para informar que todos y cada uno de los droides estaban fuera de servicio, pero sus propias comunicaciones también estaban muertas. Sus expresiones desconcertadas bajo los cascos que de repente se habían quedado en silencio. Obi-Wan se acercó a un droide de batalla B1 congelado, golpeando su chasis metálico con la empuñadura de su sable de luz. No reaccionó, ni siquiera se tambaleó. Era solo que, metal inerte. No han sido desactivados, murmuró, frunciendo el ceño. Han estado desconectado de todo. Ahsoka sintió un vacío profundo que les oprimía, más que cualquier silencio en el campo de batalla. La fuerza no solo era silenciosa, se sentía cauterizada, dejando un vacío crudo y doloroso donde debería estar su presencia
experiencia reconfortante. Anakin apretó el puño, su frustración palpable mientras escaneaba el horizonte muerto. Esto no es tecnología separatista, gruñó. Acaba de pasar algo más grande. Y tras sus palabras, las pantallas también aparecieron ante ellos. De repente, las pantallas de luz en cada realidad, grandes y pequeñas, empezaron a cambiar. Los patrones abstractos se resolvieron, fusionándose no en imágenes o palabras, sino en una única y escalofriante imagen. Las pantallas brillantes se convirtieron en ventanas hacia una cámara oscura y vasta. Dentro de esa cámara, sobre un trono hecho de metal frío y dentado adornado con ominosos cristales negros, se encontraba la fuente de la anomalía. Una figura masculina alta, irradiando un aura de poder oscuro y absoluto. Su cabello negro y ahumado caía sobre un rostro de piel oscura, donde tatuajes rojos intensos pulsaban débilmente desde su cuello y mandíbula. Un único cuerno rojo, curvo y puntiagudo, sobresalía de su frente, complementando sus penetrantes ojos amarillos brillantes que contenían una inteligencia antigua y cruel. Desde los codos hasta las manos, su piel fue reemplazada por garras de cristal de obsidiana relucientes, afiladas y mortales. Vestía una capa negra con capa interior de un vibrante forro rojo, sobre imponentes armaduras medievales plateadas, botas y camisa y pantalones negros. Una corona metálica con dos pequeñas puntas en forma de cuerno descansaba sobre su cabeza, simbolizando una soberanía oscura. Apoyó la barbilla en una mano con garras, con una expresión de satisfacción helada en el rostro mientras contemplaba las infinitas realidades que ahora se desnudaban ante él. Saludos, héroes, villanos y todo lo que hay entre medias, llamó con voz profunda y ronca. Podría decir que siento interrumpir vuestros días normales, sonrió, mostrando sus colmillos, pero en realidad no es así. Sus ojos amarillos escudriñaron los infinitos cristales de existencia reflejados en las sombras cambiantes de su sala del trono. De hecho, estoy bastante contento de haber conseguido que esto funcione, dijo con tono juguetón. En la naturaleza de Midgard, los ojos de Kratos se entrecerraron al ver la figura. No era un dios que conociera, pero la presencia arrogante le resultaba familiar. Atreus, por su parte, tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Esto era más grande que cualquiera de los dioses a los que se habían enfrentado. ¿Qué es esto, criatura?, preguntó Atreus, con la voz apenas un susurro. Kratos no dijo nada, pero sus ojos ardían con una furia fría. En su sofá, Saitama por fin encontró un tentempié para comer. Miró la pantalla, vio al villano hablando y simplemente se encogió de hombros. Oh, un villano. Bueno, si pudieras decirme cómo volver a encender la tele, sería genial. He estado esperando este espectáculo toda la semana, dijo, y volvió a su tentempié, completamente imperturbable ante la figura poderosa. Batman entrecerró los ojos ante la figura, medio paso listo para llamar a los demás mientras seguía escuchando. Frade, ¿qué estoy viendo aquí?, preguntó Tony Stark mientras su armadura se formaba a su alrededor. Señor, el análisis visual confirma que la emisión se está realizando simultáneamente en todas las frecuencias globales principales, o más bien en lo que queda de ellas. El reconocimiento facial no produce ninguna coincidencia en todas las bases de datos conocidas. ¿Un villano?, Almec llamó, ya transformándose en su forma musculosa y saltando al aire, una pantalla siguiéndole. Sabía que debía tener cuidado con el límite de tiempo, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Inaceptable. Demóstrate cobarde. Por todo Japón, héroes y villanos por igual se quedaron paralizados en plena acción, con la mirada fija en las pantallas. Las llamas de Endeavor vacilaron mientras miraba, un raro destello de incertidumbre cruzó su rostro. Auk se detuvo en pleno vuelo, sus alas captando una corriente ascendente mientras observaba desde arriba el horizonte de Tokio. Incluso Shigaraki Tomura, rascándose furiosamente el cuello bajo el escondite derrumbado de la liga, se detuvo, sus ojos rojos abiertos de par en par con una mezcla de furia y fascinación ante esta variable imprevista. Jajaja, perdona, oh, siempre quise hacer la presentación del villano. La figura se rió, con un tono más juguetón. Perdón por el susto. Ejem tosió. Supongo que debería presentarme. Hizo una pequeña reverencia. Soy Darkness Rising. Puedes llamarme DR para abreviar. Hizo un pequeño gesto de reverencia. El mundo del Señor de los Anillos. Tras la batalla del abismo de Helm, Gandalf miró la pantalla y al recién presentado DR, con la pipa olvidada, las frías cenizas pegadas a su cuenco. La mano de Aragorn se apretó instintivamente alrededor de la empuñadura de Andúril, la luz antinatural de la pantalla flotante reflejándose fríamente en sus ojos grises. Legolas murmuró una maldición élfica en voz baja, sus sentidos agudos retrocediendo ante lo absoluto que no era la intrusión de la intromisión. Gimli simplemente gruñó. ¿Qué brujería tan vil es esta? No lo sé, dijo el mago blanco. Puedo sentir sombras y oscuridad, pero no siento maldad ni malicia. Solo poder. Gandalf frunció el ceño profundamente. Un Valar sombra tal vez, sugirió Legolas, pero la idea le parecía equivocada. Gandalf negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No, esto es diferente, murmuró Gandalf, con voz baja ante lo desconocido de lo que esto podría significar para la
guerra. En la naturaleza salvaje, Frodo, Sam y Gollum se quedaron paralizados a mitad de paso. La respiración de los hobbits se cortó en la garganta cuando la extraña pantalla se materializó ante ellos, iluminando los ojos grandes y aterrorizados de Gollum. Trucos asquerosos, cosas brillantes y traviesas, siseó Gollum, retorciéndose tras una roca, su voz un susurro ronco perdido en el repentino y antinatural silencio que había engullido incluso el viento. Frodo apretó el anillo bajo su camisa, su peso frío de repente pareciendo menor, como si también se quedara en silencio al ver la pantalla. Mordor. Incluso el gran ojo se detuvo, el ojo de Sauron, un orbe colosal y sin par, de vuelta a la pantalla. Para aclarar las cosas, no soy un villano ni un héroe, continuó DR, soy lo que se conoce como un vigilante multiversal de la clase autor, explicó. Esto significa que mi trabajo es observar los eventos que ocurren en el pasado, presente y futuro de diferentes mundos y llevar un registro de ellos para el estudio y entretenimiento de otros, y mío sonrió. Y sí, dije mundos como en universos, como en felicidades. Ahora sabes que existe un multiverso, se rió. Cada decisión tomada y cada no tomada existen, mundos diferentes, posibilidades diferentes, resultados diferentes. Todos existen, se recostó, y mi trabajo es llevar un registro y registrar todos estos eventos y compartirlos con otros, de ahí mi clasificación como autor. En todo el multiverso, las palabras del autor fueron recibidas de forma diferente. En diferentes versiones de Gotham City, la mandíbula de Batman se tensó bajo su capucha. Algunos ya tenían experiencias con el multiverso, muy pocos eran buenos. Para otros, esto era nuevo, pero aún así lo abordaban con un análisis frío. Universo Marvel Comic Universe 616. Oh, genial, otro tipo de más allá de nuestro mundo con complejo de Dios, comentó Tony Stark poniendo los ojos en blanco mientras él y los demás Vengadores estaban en la torre. ¿Y qué? ¿Nos vas a decir que eres nuestro creador? Porque eso ya se ha hecho. ¿No estabas escuchando a Stark?, preguntó el Doctor Strange, ondeando su capa mientras flotaba cerca. Dijo, vigilante, no creador. Hay una diferencia clara, aunque igual de preocupante. Su mirada permaneció fija en los ojos amarillos y brillantes de DR, buscando cualquier indicio de engaño en las antiguas profundidades. Me pregunto, ¿significaría eso que es como el vigilante que conocemos? Bruce Banner preguntó frunciendo el ceño, pero Uatu no interviene así. Así es, asintió Thor, este lleva arrogancia como armadura. Busca audiencia, no observación silenciosa. Universo Ben 10, línea temporal del omniverso. Vaya, eso sí que es soltar una bomba, murmuró Van Tannesen, rascándose la nuca mientras veía la imagen de DR parpadear sobre el batido de MR. Quiero decir, apuesto a que hay mundos ahí fuera que no saben del multiverso y que deben estar muy confundidos. ¿No deberíamos estar de camino a la base?, preguntó su compañero Rock Blanco, confundido. En un momento, quiero decir que no está haciendo ni ha dicho nada que pueda clasificarse como malvado, simplemente está ahí, respondió Ben señalando la pantalla. Creo que es seguro parar y observar un momento. Universo de Rick y Morty. Eructo. Oh, genial, otro de estos imbéciles, balbuceó Rex Sánchez, agitando un frasco medio vacío con desdén hacia la pantalla flotante. Morty tiró nervioso de su cuello de la camisa. Ay, Rick, ¿no es esto un poco importante? Está diciendo que vigila a todos. Rick eructó de nuevo, un chorro de líquido ámbar rociando la consola. Tranquilo, Morty. Es solo otro mirón glorificado con un título elegante. Probablemente se divierta viendo versiones alternativas de ti mojándose en la cama. Pulsó un botón a golpes, intentando en vano disparar a la pantalla con un rayo de energía que pasó inofensivamente a través de ella. Inútil. ¿Ves? Todo ladridos, sin mordidas. Ignora el espectáculo cósmico de los acosadores. De vuelta en el trono de realidades fracturadas, DR ladeó la cabeza, observando la onda de incredulidad y pánico que recorría incontables mundos a través de sus portales brillantes. Una leve sonrisa depredadora se dibujó en sus labios. Escepticismo, siempre refrescante. Su garra de obsidiana golpeaba un ritmo contra el reposabrazos de su trono, un latido silencioso que vibraba en la médula de quienes observaban. Permítanme demostrar el alcance de mi autoría. La pantalla cambió abruptamente, disolviéndose de la imagen de DR a un montaje caótico, Spider-Man esquivando escombros en Nueva York, Kratos rugiendo desafiante contra dioses olímpicos, All-Might saltando sobre el horizonte de Tokio, Frodo tambaleándose hacia Mordor, Darth Vader estrangulando a un oficial rebelde, Link sacando la espada maestra, equipo RWBY formándose, Iron Man con un guantelete del infinito, Naruto comiendo ramen y Goku entrenando en el planeta del Rey Kai. Cada momento fugaz, cristalino, increíblemente íntimo, pero carente de contexto. Esto no son simulaciones, susurró DR. El montaje se congeló en Van Tannesen activando el Omnitrix. Ellos son, ahora, simultáneamente, maravillosas y terribles a la vez. Y aún así siempre fascinante de ver. El multiverso. En Gotham, el análisis frío de Batman se profundizó. Ya había visto el multiverso antes, pero verlo presentado como una presentación de diapositivas de momentos destacados, de momentos íntimos
de vidas que no conocía, le parecía una violación grave. El montaje no era solo una demostración de poder, era un ataque psicológico, una forma de demostrar que lo sabía todo sobre todos, y que sus luchas eran simplemente entretenimiento. No se inmutó, pero sus ojos se entrecerraron aún más mientras empezaba a buscar conexiones, un hilo narrativo que DR pudiera haber dejado. En la fortaleza de la soledad, la mandíbula de Superman estaba apretada. Vio mundos de héroes y villanos que reflejaban el suyo propio, y la magnitud del sufrimiento y el triunfo era abrumadora. El montaje hacía que la carga ética pareciera infinita. Sentía una profunda compasión por cada ser que luchaba en la pantalla y una rabia primitiva y alienígena hacia quien los exhibía con tanta naturalidad. Se había enfrentado a muchos tiranos, pero este no solo quería conquistar mundos, quería ser dueño de su propia existencia. En el universo de El Señor de los Anillos, el rostro de Gandalf, ya marcado por la edad y la sabiduría, parecía hundirse. El montaje era una serie de imágenes rápidas e incomprensibles, trajes metálicos voladores, rayos de luz, monstruos extraños, un chico con ojos verdes brillantes y una espada maestra resplandeciente. No tenía contexto, solo la inquietante sensación de que su mundo era solo uno entre muchos, una única e insignificante parte de un vasto e incomprensible tapiz. Hizo que la lucha contra Sauron se sintiera pequeño. En el universo de Rick y Morty, un Rex Sánchez medio borracho simplemente se reía. ¿Ves, Morty? Te lo dije, es un resumen cósmico. Mira, ahí estás tú, pequeño empollón, huyendo de un monstruo. Ah, y mira eso, un tipo comiendo ramen. ¡Qué emocionante! Bebió otro trago de su petaca, con un destello de reconocimiento en los ojos. Nos está enseñando el guión. Nos está diciendo que es el director. Y lo único que podemos hacer es dar una actuación terrible para arruinar su película. Universo de Mi Héroe Academia. Izuku Midoriya miraba la pantalla, su mente un torbellino inescrutable de análisis y puro terror. Había visto destellos de esos otros mundos antes, en los viejos cómics de Omad y en teorías susurradas sobre la naturaleza de los quirks. Pero verlos desplegados así, una presentación rápida de héroes y villanos, era otra historia. Vio a un hombre vestido de rojo y azul balanceándose por una jungla de hormigón, un hombre con aspecto enfadado y una pistola en la mano, un hombre rubio disfrazado de superhéroe con un cuerpo increíblemente musculoso. Un Bakugo aún enfadado observaba el montaje, su rabia era un fuego que no encontraba salida. Vio la imagen fugaz de un Saiyajin, un hombre con una sonrisa salvaje y un mechón de pelo negro, entrenando en lo que parecía otro mundo. ¿Quién es ese? Ese peluño. Esa aura. ¿Se está burlando de mí? Bakugo bramió, sus manos chisporroteando con la energía explosiva familiar que ahora parecía inútil contra las pantallas. Vio a un hombre con casco y armadura negras, estrangulando a un rebelde con el poder de su mente. Vio a una chica con capucha roja y a un hombre con un traje de hierro volador. No tenía contexto para nada de eso, pero sabía lo que estaba viendo. Poder. Y este doctor lo mostraba como si fuera un juguete, y eso le enfureció más que nada. T. Kristen Gay gritó a la pantalla, con la voz áspera de furia. ¿Te crees un dios? Te demostraré que te equivocas. Te voy a volar a ti y a tus estúpidas pantallas. En UA, las patas de Nezu volaron sobre una consola secundaria, esquivando mainframes quemados con desesperada ingeniosidad. Sus ojos pequeños se entrecerraron ante la imagen congelada del trono de DR, cristalino, alienígena, palpitando con energías que desafiaban la física convencional. El origen de la señal no es terrestre, murmuró, con los bigotes temblando, ni extraterrestre en ningún sentido conocido. Se volvió hacia los otros profesores reunidos en su despacho, así que creo que podemos... Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar con el capítulo, para seguir con el capítulo voy a hacer un pequeño recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para estar teniendo las notificaciones de cada vez que yo actualizo o subo un nuevo video. Así que los voy a estar esperando en el final. Bueno, por la mitad pues ya está apareciendo por ahí de nuevo, así, o en el final ya. Así que nada, nos vemos por allá muchachos y compartan para que le llegue más gente. El multiverso es real y estamos siendo observados. Aizaba tuvo ganas de gemir. Te lo estás tomando demasiado con más calma de lo que deberías, murmuró, apretando instintivamente su arma de captura alrededor de su cuello. Dlarken golpeó la mesa de conferencias con un puño, agrietando la superficie reforzada. ¿Observado? ¿Como ratas de laboratorio? ¿Eso es lo que somos para esto, cosa? Midnight tarareó. No sé si debería sentirse halagada o violada, dijo. Eteria después de la batalla de Brickmon. La alianza de princesas se reunió en el castillo de Brickmon
Mon cuando apareció la pantalla. Adora, en medio de una discusión estratégica con Glimmer y Bao, se quedó paralizada cuando la espada de She-Ra vibró con una energía desconocida. Vaya, susurró Bao, bajando su localizador que acababa de apagarse. Eso es, nuevo, dijo mientras sus ojos estaban pegados a las imágenes de este multiverso. Adora sintió el poder de She-Ra crecer dentro de ella, no como un arma, sino como una cuerda resonante alcanzada por la vista imposible que se desplegaba en la pantalla. Vio destellos de mundos más allá de la imaginación, un hombre levantando un martillo en medio de un rayo, un guerrero de piel verde luchando contra gigantes blindados, una chica empuñando una guadaña. Cada imagen una ventana fugaz a luchas que no podía comprender. Sin embargo, su propio levantamiento guerrero / diagonal soldado le hizo querer tomar nota de lo que veía y ver si podía usar algo de esto. Bao dibujó frenéticamente lo que pudo en un papel, con los dedos ligeramente temblorosos. Glimmer se quedó paralizada, con los puños apretados, su chispa habitual sustituida por un horror naciente. Él observa todo, susurró, las implicaciones asentándose como hielo en sus venas. Nuestras victorias, nuestras pérdidas, solo entretenimiento. La pregunta hizo que los otros dos se detuvieran. Bao bajó su cuaderno de dibujo, con expresión preocupada. Si lo ve todo, ¿significa eso que vio los movimientos de la horda? ¿Nuestras debilidades? Su voz tenía un matiz desesperado. ¿Y si lo hizo, nos los mostrarías? Añadió Adora con la voz tensa. En la zona de miedo, los soldados de la horda y el propio Hordak miraban la pantalla con reacciones dispares. Los ojos carmesí de Hordak se entrecerraron ante el montaje, sus dedos con garras apretando el reposabrazos de su trono. Un cronista, no un conquistador, murmuró con voz ronca, la decepción luchando con un destello de interés depredador. Sin embargo, el conocimiento es poder. Si lo observa todo, lo sabe todo. Entrapta brincaba a su lado, su habitual energía frenética sustituida por asombro de ojos abiertos. Los flujos de datos, la pura resonancia dimensional. Las posibilidades. Sus dedos se estremecieron, deseando diseccionar la señal imposible. Catra observaba en silencio desde las sombras, su cola azotando. ¿Entretenimiento? Su sufrimiento, sus batallas. ¿Solo un espectáculo? Un gruñido bajo escapó de su garganta. Mundo Avatar, antes del día del sol negro. Aang y los demás se reunieron alrededor de Appa, su viaje detenido por el repentino silencio del mundo, sin viento susurrando, sin llamados animales lejanos, solo la opresiva quietud rota por la voz de Dr. Katara apretaba su cantimplora, con los ojos muy abiertos mientras el montaje parpadeaba, máquinas voladoras gigantes, guerreros acorazados enfrentándose a sables de luz, una chica invocando enredaderas del hormigón. Espíritus, susurró, la palabra cargada de temor y asombro. Sokka golpeaba frenéticamente su boomerang contra la palma de la mano, como si pusiera a prueba la realidad misma. Vale, nuevo plan, averigua si este tal autor va a soltar spoilers sobre las estrategias de batalla del Señor del Fuego. Creo que sí, llamó Aang al notar una escena en el montaje. La batalla del Polo Norte, el momento en que se fusionó con el espíritu del océano para destruir la flota de la Nación del Fuego. Su propio rostro, brillando con poder cósmico, le devolvía la mirada desde la pantalla. Aang se quedó paralizado, un escalofrío le recorrió a pesar del aire cálido. Katara jadeó, llevándose la mano a la boca. Aang, eso es. Vaya. Top llamó, con los ojos ciegos fijos en la pantalla. Eso es. Eres tú, pisos brillantes, pero más grande, más enfadado. Su voz no tenía su habitual tono burlón, solo una dura realización. Espera. Top, ¿lo ves? Preguntó Sokka, confundido, haciendo que los demás se giraran hacia ella. Bueno, no me vean como si estuviera vigilando. Es como, lo veo, en mi mente tartamudeó Top, su habitual confianza flaqueando al tocarse la sien. Las vibraciones del montaje resonaban a través de su sentido sísmico como texturas distintas y alienígenas, ciudades metálicas zumbando, explosiones de energía crepitando, espadas místicas cantando, cada una imprimiéndose directamente en su percepción del latido del corazón. Su ceguera siempre había pintado la realidad con temblores y presiones, ahora dibujaba paisajes imposibles con detalles estremecedores. En la Nación del Fuego, Azula observaba el montaje con una quietud depredadora, sus ojos dorados agudizándose mientras fugaces imágenes de batallas cósmicas y guerreros acorazados pasaban por delante. Una sonrisa ladeada tocó sus labios, no diversión, sino cálculo. Así que, murmuró, la palabra cortando el tenso silencio de Osai a su lado, el pequeño truco espiritual del avatar ni siquiera era original, solo otro acto en este menagerie. Su mirada se detuvo en la imagen congelada de Aang fusionado con el espíritu del océano, encendiendo una chispa de desprecio. Qué decepcionantemente derivativo. No dirías eso si hubieras estado allí, gritó Zuko a su lado. Quizá estaba más ocupado vengándose de Sao, pero ese día fue testigo de él. Fue aterrador, murmuró al ver la escena de nuevo. Azula simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, su atención ya desviándose hacia las geometrías cambiantes de la pantalla. El terror es un instrumento contundente, Suzu. El autor maneja algo mucho más agudo.
Su mirada se agudizó en el trono de DR, un depredador evaluando a una nueva cazadora ápice. No conquista mundos, él es dueño de sus narrativas. Eso es el verdadero poder. La implicación pesaba mucho si DR curó las historias de la realidad de quien seguía el guión de la Nación del Fuego, universo de Dragon Ball. Increíble, gritó Goku, emocionado al ver el montaje, fijándose en cualquiera que pareciera fuerte. Él y su familia se habían teletransportado a Capsule Corp cuando supieron que todo el mundo había sentido algo. Mira, Vegeta, ese tipo con la piel verde parece duro. Y ese guerrero armado. Su sonrisa habitual vaciló ligeramente cuando la pantalla se congeló ante un guerrero Saiyajin, el mismo, maltrecho pero triunfante tras derrotar a Freezer. Y ese soy yo. ¿Qué? Vegeta gritó enfadado. ¿Y dónde estoy? ¿Por qué te lo está enseñando? No eres el Saiyan más fuerte. Vegeta escaneó el montaje frenéticamente, con los puños apretados. Su orgullo dolía más que cualquier golpe físico. ¿Dónde estaba su victoria sobre Freezer? ¿Su ascenso a Super Saiyan? La pantalla pasaba por escenas de otros guerreros, otras glorias, pero nunca la suya propia. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Esto, gusano mirón, ¿se atreve a curar nuestra historia? Omitir al príncipe de todos los Saiyans. El suelo se agrietó bajo la presión de su ira. Aprenderá el precio de semejante insulto. Uf, qué cotilla, murmuró Beerus mientras él y Whis ya estaban allí comiendo. El dios destructor observaba el trono de DR con una molestia distante. Así que este tipo lleva registros de todo lo que ocurre en diferentes universos. Parece bibliotecaria. Bostezó, mostrando filas de dientes afilados como agujas. En efecto, pero más emocionante si puede mirar incluso más allá de nuestros propios 12 universos, reflexionó Whis, su bastón golpeando suavemente el suelo mientras observaba el trono de DR con curiosidad educada. Uno se pregunta qué criterios emplea para sus elecciones o omisiones. Su mirada se detuvo con significado en la figura hirviente de Vegeta. Tengo más curiosidad por saber por qué nos está mostrando todo esto, llamó el dios destructor. ¿Quiere algo? ¿O simplemente está aburrido? Beerus preguntó a Whis, porque si es lo segundo, bueno, eso me suena, añadió con una sonrisa burlona. Como si hubiera escuchado la pregunta, el montaje desapareció y la imagen volvió a DR en su trono. Ahora estoy seguro de que muchos se preguntan por qué os estoy enseñando todo esto. La voz de DR resonó por el multiverso, una hoja de terciopelo cortando el silencio. Sus garras de obsidiana se juntaron bajo su barbilla. Piénsalo, una invitación. En el reposabrazos del trono, un vórtice giratorio de realidades fracturadas palpitaba como una nebulosa capturada. Verás, no soy el único tipo de observador que existe, llamó. Los observadores solo observan sin interferir ni hacer nada. A los analistas les gusta estudiar y entender. A los creadores, bueno, ellos crean, explicó, y como autor llevo registros y cuento historias, añadió, y por eso estoy aquí hoy, para compartir contigo. De vuelta al universo DC. En la Batcueva, el ceño fruncido de Batman se profundizó. Para compartir, repitió, con voz baja y gruñida. Nada es gratis. Es un soborno o una trampa, una prueba. El compartir no es el regalo, la prueba es lo que busca. Se giró hacia la consola principal, ignorando el cubo que ahora yacía a su lado. Su autoría significa que tiene una narrativa que quiere crear. Somos los personajes de su historia. La pregunta es, ¿qué papel desempeñamos? Empezó a teclear, los dedos borrosos, un nuevo enfoque reemplazando la frustración que había sentido antes. Tenemos que averiguar qué está compartiendo y cuánto nos costará. En la torre de vigilancia, Superman flotaba unos centímetros sobre el suelo, con la mirada fija en la pantalla. Una invitación, murmuró. ¿Es posible que lo diga como una oferta de ayuda? ¿Una forma de prevenir futuros desastres? Una parte de él, el eterno optimista, quería creer que ese era un camino hacia un futuro mejor. La otra parte, más reservada, vio la arrogancia en los ojos de la figura y supo que el verdadero poder nunca se concede, solo se quita. Wonder Woman sintió que su mano caía instintivamente a la empuñadura de su espada. Una oferta de conocimiento es una prueba de carácter, dijo, con la voz una tormenta silenciosa. Los héroes de nuestro mundo han enfrentado a menudo tales tentaciones. No debemos estar tan dispuestos a aceptar sin entender el precio de este, compartir. Universo Marvel Comic 616. Compartir. Tony Stark resopló, cruzándose de brazos. Suena a discurso de venta. Nos va a poner un juguete nuevo delante, nos va a hacer desear que lo tengamos y luego nos va a quitar la alfombra de debajo de los pies y se va a reír mientras nos retorcemos. No puedo creer que diga esto, pero estoy del lado del Capitán América en esto, no confíes en nadie. Sin embargo, sus palabras cínicas estaban teñidas de una curiosidad peligrosa. Su mente ya iba a 1000 por hora, intentando construir un sistema que pudiera recibir lo que DR compartía sin darle ventaja. La expresión del Doctor Strange era sombría. No es una entidad mágica, declaró, su capa ondulando sutilmente en el aire estancado. Es algo diferente. Su compartir no será de poder, sino de información. El arma más peligrosa de todas. Con suficiente conocimiento de otras realidades, uno podría deshacer el propio tejido de la nuestra. Sea una
una trampa o no, tenemos que asumir que esto es una amenaza, dijo el Capitán América, con voz baja y constante. Su escudo ya estaba a su espalda, un consuelo familiar. Ignoró la pantalla, centrándose en cambio en los otros Vengadores a su alrededor. No necesitamos su conocimiento, necesitamos un plan. Está intentando dividirnos con este regalo. Nuestro primer paso es mantenernos unidos y mantener a salvo a nuestro pueblo. Spider-Man, encaramado en lo alto de un rascacielos, observaba el montaje con un nudo en el estómago. Vio a innumerables otros héroes, algunos poderosos, otros exhaustos. Eso hacía que sus propias luchas se sintieran tanto insignificantes como más abrumadoras. Vale, así que hay un multiverso, y este tipo es, ¿qué? ¿El Sauron nerd de Netflix? Genial, justo lo que necesitaba. Otro dolor de cabeza cósmico que afrontar antes de terminar mi ensayo de historia. Intentó sacudirse esa sensación, pero la presencia fría y alienígena de las pantallas era difícil de ignorar. En Wakanda, Black Panther estaba frente a una gran pantalla etérea, sus dedos temblando con el impulso de analizarla. La muerte de la red interna de Wakanda había sido un insulto inaceptable, pero esta fue una oportunidad sin precedentes. Un intercambio de conocimientos, murmuró, su voz una orden tranquila. Esto podría ser un arma o una herramienta y no podemos permitirnos estar sin ella. Que los demás estén alerta. Wakanda estará preparada para aprender lo que este autor puede enseñarnos. Sobre la mansión X, los ojos de Storm brillaban con preocupación. El aire, normalmente una sinfonía de presiones y corrientes cambiantes que podía controlar, ahora era algo muerto y silencioso. Había sentido una conexión con la naturaleza muy elemental de su mundo, y ahora esa conexión estaba atenuada. Ha silenciado al mundo mismo, susurró, su voz una suave ráfaga de viento. Ofrece un regalo en una mano, mientras nos muestra la absoluta impotencia que tiene sobre todas las cosas con la otra. Esto no es un regalo, es una lección de maestro, una prueba para ver si nos arrodillamos. En Ua, la sonrisa traviesa de Midnight desapareció. Compartir. Gladken gruñó, la mesa agrietada crujiendo bajo su puño. Como si fuéramos su maldito club de lectura. Las garras de Nezu resonaban rítmicamente contra la consola, un cálculo frenético sonando tras sus ojos. Los registros implican preservación, murmuró en voz alta, con los bigotes temblando. Pero contar historias requiere curación. ¿Qué horrores ha editado? La bufanda de captura de Aizaba se enroscó aún más, su voz seca cortando la tensión. ¿O qué horrores guarda para el próximo capítulo? Universo de Dragon Ball. Los ojos de Goku se iluminaron. ¿Compartir? ¿Quieres decir que nos va a enseñar una técnica nueva? Genial. Estoy deseando ver qué tiene delante. Su optimismo eterno solo veía una nueva forma de entrenamiento, una oportunidad para hacerse más fuerte. Vegeta, sin embargo, seguía furioso. No necesito sus obras, bramió, con los puños temblando. Este insulto no quedará impune. Le mostraré a este autor, quien realmente domina este universo. Se volvió furioso y ciego, una furiosa y silenciosa furia por el paisaje desierto, convencido de que la invitación era una burla sutil a su orgullo. Desde lejos, Beerus volvió a bostezar. ¿Va a compartir? ¿Cómo? Muy mundano. Esperaba un poco más de entretenimiento, pero hizo una pausa, esbozando una sonrisa traviesa. Quizá las reacciones del mortal sean lo suficientemente entretenidas. Vi sonrió enigmáticamente, con la mirada fija en la pantalla. Universo de Star Wars. En la sala del Consejo Jedi, los maestros permanecieron en silencio. Un camino hacia el conocimiento, este es, dijo Yoda al fin, con la voz grave. Un camino peligroso. Un señor Sith ofrece poder, este ofrece información. Los Jedi deben desconfiar de ambos. En el planeta lejano, Obi-Wan sentía una fría inquietud. Él compartirá con nosotros, dijo, con la voz cargada de sospecha. Nos dará un arma, y a cambio, nos convertiremos en sus peones. Anakin, sin embargo, ya estaba pensando en otra dirección. ¿Peón? Obi-Wan, si este tipo es un autor, quizá pueda enseñarnos cómo ganar la guerra, cómo encontrar la base separatista, cómo derrotar a los Sith. Su deseo temerario de proteger a quienes amaba, de acabar con la guerra, hacía que la invitación pareciera un regalo directo de la propia fuerza. De vuelta en el trono, un par de vigilantes de la clase Analizar, con los nombres en clave Whis y Bonstick, han hecho de su vida el trabajo de ver y analizar las armas, armaduras y habilidades de los guerreros más poderosos y de los menos poderosos del multiverso. Sonrió, su trabajo les ha puesto básicamente en la cima de su grupo, si se me permite añadir, mientras usan esa información para generar batallas simuladas de esos guerreros para responder a una pregunta sencilla, ¿quién ganaría una batalla a muerte? Sonrió, y ahora aquí estoy para ofrecerte el resultado de sus investigaciones. Universo DC Comic. En la Batcueva, los ojos de Batman se entrecerraron hasta una rendija. Una batalla simulada, murmuró, sus dedos volando por el teclado del batordenador, intentando rastrear cualquier firma de datos. Es una prueba de capacidades. Una demostración pública de poder, disfrazada de entretenimiento. Si sus proyecciones son precisas, proporcionarían una base de datos táctica invaluable sobre amenazas potenciales, pero a un
precio terrible. Nos pide que consumamos la violencia, que cocibemos a nuestros iguales y que aceptemos su autoridad como árbitro de quién es el más fuerte. Punto. No le gustaba. Prefería sus victorias discretas y su conocimiento ganado. En la torre de vigilancia, Superman flotaba a unos centímetros del suelo, con el ceño fruncido en el rostro. ¿Quién ganaría una batalla a muerte? Eso suena bárbaro, murmuró, con la voz cargada de preocupación. Creía en el poder de una pelea justa, pero el término, batalla mortal, le parecía demasiado definitivo, demasiado cruel. Veía el potencial de un nuevo tipo de conflicto, alimentado por el orgullo y la rivalidad, que esperaba evitar. Wonder Woman apretó los puños. Los griegos tenían sus mitos, sus pruebas, dijo con voz una tormenta tranquila. Pero esto no son mitos. Estos son verdaderos guerreros. Enfrentarlos por deporte es una profunda violación de su honor. Es un deporte hecho para los dioses, no para los mortales. Ella vio la oferta como una forma vulgar de voyeurismo. Desde su celda en el asilo Arkham, el Joker miraba la imagen congelada de la tarjeta de título de Death Battle, una sonrisa lenta y maniática extendiéndose por su rostro. Un pequeño juego, ¿verdad? Se rió, un sonido bajo y áspero. Y una conclusión final. Madre mía, como de final. Un remate para todo el universo. Llevo años diciendo que la mejor parte del chiste es el acabado. O, las posibilidades. Estoy deseando ver qué Marioneta saca para su pequeño espectáculo. Quizá incluso me encuentre una pareja adecuada para un baile. Lex Luthor, en el ático del X-Corp, miraba la pantalla con una calma helada que desmentía la furia en sus ojos. Una batalla mortal, escupió, las palabras un susurro venenoso. ¿Se atreve a cuantificar y calificar a la humanidad como ganado? Este autor es un tirano, un dios en potencia, pero ha cometido un error. Ha proporcionado una variable a una ecuación que llevo años intentando resolver, una base de datos de los seres más poderosos del mundo. Con esta información, puedo encontrar las debilidades de cada meta humano y demostrar, de una vez por todas, que la humanidad es su propia dueña. Universo de mi héroe academia. La mente de Izuku Midori ya estaba a 1000 por hora. Su cuaderno estaba abierto y su bolígrafo arañaba furiosamente las páginas. Wes y Bonstick, una clase de analización, recopilan datos sobre dones y habilidades y simulan batallas. Esto es increíble, susurró, con los ojos abiertos de par en par entre asombro y pánico. Esto podría ser una forma de encontrar debilidades en los villanos, para crear las contramedidas perfectas. Pero ¿qué pasa con los héroes? ¿Y si revelan la debilidad de un héroe en una batalla a muerte? Su mente era un torbellino de dilemas éticos y posibilidades tácticas. ¿Una batalla mortal? Kazuki Bakugo rugió, una nueva oleada de explosiones estallando de sus palmas. ¿Crees que puedes decidir quién es el más fuerte con tus estúpidas peleas simuladas? Te lo voy a enseñar. Voy a ser el héroe número 1 y lo demostraré en el mundo real, no en una serie de televisión cutre. Su furia era palpable y explosiva que quería destrozar la pantalla. Almect, que había corrido a ver a su amigo, Naomasa Tsukauchi, resopló una batalla a muerte. Esa es una frase bárbara, dijo en su forma débil, su voz un ronco bajo. Este tipo de información podría usarse para un gran bien, pero también para un gran mal. No podemos permitirnos ser peones en un duelo de fuerza, no cuando hay tantas vidas en juego. Un verdadero héroe protege, no solo derrota. Vio esto como una profunda prueba de la determinación de su héroe. En la sala principal de conferencias, los profesores de la UA miraban la pantalla luminosa. Los ojos atentos del director Nesu se entrecerraron. Una batalla simulada. Los modelos de datos deben ser increíblemente complejos para predecir la victoria con precisión. Esto no es solo entretenimiento, es una herramienta científica profunda, aunque aterradora. La pregunta es, ¿podemos usarla para nuestro propio beneficio sin convertirnos en lo que representa? Aizawa, siempre pragmático, sostenía su arma de captura flojamente en las manos, con una expresión de ceño perpetuo. Es una distracción, una trampa. Este autor intenta provocarnos, hacernos reaccionar. La jugada más inteligente es ignorarlo. No te metas en esta tontería de la batalla a muerte. Nuestro trabajo es proteger a nuestros estudiantes, no demostrar quién es el más fuerte. No me gusta, gruñó Dwarken, con los puños apretados. Poner héroes en una pantalla así es una infracción. No somos animales encerrados en una jaula para el entretenimiento de un ser cósmico. Los ojos de Midnight, normalmente juguetones, eran serios mientras miraba la pantalla. Hay un componente psicológico en esto. Quiere que formemos parte de su historia, y una historia necesita conflicto. Al retransmitir estas batallas, intenta avivar las llamas de la rivalidad y el orgullo. Es una forma muy ingeniosa de sembrar el caos sin mover un dedo. Universo de Dragon Ball. Los ojos de Goku se iluminaron. ¿Una batalla a muerte? Genio, exclamó, con una amplia y genuina sonrisa extendiéndose por su rostro. ¿Así que nos va a mostrar quién es el más fuerte? No puedo esperar a ver quién es el siguiente. Miró la pantalla, su mente ya acelerada con la idea de un nuevo oponente, un nuevo desafío. La idea de la muerte no le afectaba, lo vio como un revés temporal para un gran boxeador, una oportunidad de volver más fuerte. Vegeta, Beerus,
que había estado bostezando momentos antes, ahora tenía una expresión de genuino interés en el rostro. Batallas simuladas que no me afectan, pero que prometen mostrar a los guerreros más fuertes del multiverso. Esto sí que podría ser entretenido, reflexionó, con una sonrisa traviesa en los labios. Quizá este autor sepa montar un buen espectáculo después de todo. Un juego, un espectáculo, una historia, todos requieren audiencia, Lord Barras. Y un autor siempre espera algo a cambio de su esfuerzo, dijo Viz con su tono normal. MCU, complejo de los Vengadores. Tony Stark miró la imagen congelada del trono de DR, el zumbido estático reflejando la energía frenética que crepitaba en su mente. Wizzy Boomstick, murmuró, tocando una pantalla holográfica apagada. Alias adorables. Friday, cruza esos cuentas con cualquier charla de la Darknet, evaluaciones psicológicas archivadas de SHIELD, incluso foros de Wakanda. T'Challa observó cómo los dedos de Shuri sobrevolaban una pizarra grabada en vibranio, evitando circuitos muertos con anulaciones manuales. Batallas de la muerte, susurró, dibujando el sigilo de la serpiente de la emisión de DR, diseccionan guerreros como si fueran muestras de laboratorio. Hermano, si analizaron nuestra tecnología, nuestros trajes. Su lápiz se detuvo. ¿Y si te simulan contra Killmonger otra vez? O peor, contra alguien desconocido. Steve Rogers intercambió una mirada seria con Natasha. O cualquiera de nosotros, dijo la viuda negra, somos considerados grandes guerreros según muchos estándares, añadió. O cualquiera de nosotros, dijo la viuda negra, somos considerados grandes guerreros según muchos estándares, añadió. Y si nos analizan, bueno, conocen nuestras debilidades, añadió cruzándose de brazos. Y si DR comparte eso, bueno, todo el mundo lo sabrá, añadió. Universo de One Punch Man. Los procesadores internos de Genos comenzaron a vibrar, sus ojos recorriendo la pantalla. Un sistema para analizar a los combatientes, simulaciones basadas en datos, una predicción de victoria. Esto es un magnífico avance científico, anunció. Sensei, con esto podríamos identificar las amenazas para la humanidad con un 100% de precisión. Miró a Saitama, que seguía intentando encender la tele distraídamente. ¿A quién le importa?, murmuró Saitama, bostezando. Simplemente les voy a dar un puñetazo. De todas formas, todo se acabará de una vez. Se apartó de la pantalla, con la mente ya aburrida. La línea temporal del universo de The Legend of Zelda, Breath of the Wild, antes de la calamidad. En el camino hacia el santuario de la diosa, una pantalla repentina y brillante se materializó en el aire ante la compañía de campeones silianos. La mano de Link fue inmediatamente a la empuñadura de su espada, sus ojos se dirigieron rápidamente a Zelda. Sin embargo, la princesa quedó hipnotizada. Llevaba semanas sintiendo un frío temor en el corazón, su poder sagrado se negaba tercamente a despertar a pesar de su incansable entrenamiento y oraciones. La decepción de su padre era un peso constante, y la idea del regreso de la calamidad era una pesadilla con la que vivía cada día. ¿Qué es eso?, dijo Urbosa, apoyando la mano en su cimitarra. Se siente alienígena. Revali resopló. Algún tipo de truco, sin duda. Como si necesitáramos una exhibición llamativa para demostrar nuestro valor. Pero Zelda no escuchaba. Su mente corría, su curiosidad académica se mezclaba con una esperanza desesperada y naciente. Leyó las palabras batalla mortal y batallas simuladas y su mirada se fijó en la imagen de los otros universos. Batallas simuladas. Susurró para sí misma. Si este autor puede predecir realmente el resultado de un conflicto con tanta precisión, entonces quizá podríamos aprender a derrotar la calamidad sin depender de mi poder sagrado. Sus ojos brillaban con una luz nueva y frenética. Quizá este sea el camino hacia una victoria diferente, una que no requiera que yo sea lo que no soy. Daruk emitió un bajo gruñido de preocupación. Espera, princesa, estás poniendo mucha fe en esto. ¿Quién sé? No podemos confiar en algo que ha surgido de la nada. La voz suave de Mipa estaba llena de preocupación. Zelda, por favor, ten cuidado. Compartir se siente antinatural. Un verdadero don no llevaría un título tan pesado. Link no dijo nada, simplemente se acercó a Zelda, su presencia un escudo silencioso contra lo desconocido. Pero su mirada, normalmente tan firme, mostraba un sutil destello de preocupación mientras veía a la princesa, su amiga más cercana, aferrarse a esa esperanza imposible. De vuelta al trono. Ahora muchos se preguntarían por qué haría esto, compartir información importante e incluso secreta sobre vosotros. Quizá intento ayudar. Quizá solo quiero compartir las maravillas del multiverso. Quizá vuestros mundos estén a punto de alcanzar un punto importante en vuestra historia y solo quiero añadir una dosis extra de caos. Levantó los brazos de forma dramática antes de dejarse caer en la silla. O quizá solo soy aburrido y esto es solo un entretenimiento para mí. Se rió. Eso es algo que yo lo sepa y que te preguntes, añadió con una sonrisa, pero te aseguro que esta experiencia será esclarecedor. Sus garras de obsidiana golpeaban el reposabrazos, el sonido resonando de forma antinatural a través de las realidades. Después de todo, tendréis la oportunidad de aprender más no solo sobre vuestros enemigos, sino también sobre vosotros.
Hola gente, ¿cómo están? Ya saben, tengo que estar apareciendo cada cierto tiempo para que YouTube no me catalogue como contenido IA. Así que nada, espero que les esté gustando y como siempre digo, no se olviden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que esté llegando la notificación de cada vez que yo subo un nuevo video. Y si necesitan saber algo, vayan a comentarlo o miren la descripción que va a estar por ahí, creo que la mayoría de lo que tienen que saber. O como digo, comenten, voy a estar respondiendo lo que necesitan saber. Así que nada, nos vemos hasta aquí y nos vemos en otra parte para hacer otro recordatorio o ya en la parte final si es el último recordatorio, pero no creo que sea el último recordatorio, así que nos vemos. No solo sobre vuestros enemigos, sino también sobre vosotros mismos, veréis cómo os ven los demás, cómo perciben vuestras fortalezas y debilidades. Y quizá, solo quizá, aprenderás algo sobre tu pasado, presente e incluso futuro. A través del universo DC, la mandíbula de Batman se tensó. ¿Iluminadora o invasivos? Esto no era compartir, era disección. Cada pelea simulada, cada debilidad expuesta que se transmitía, sería un arma forjada para cualquier villano que estuviera viendo. El ceño de Superman se acentuó. Aprender sobre uno mismo sonaba noble, pero presentado como entretenimiento para una entidad aburrida, parecía explotador, convirtiendo sus luchas en un espectáculo cósmico. Wonder Woman apretó su lazo, cuyo tenue resplandor reflejaba su tormento interior. Verse a uno mismo a través de los ojos de otro, ¿podría revelar defectos ocultos? ¿O tergiversar la percepción en duda? La carcajada del Joker resonó por Arkham, pura alegría. Un espejo, Batsy, un espejo de casa de los horrores para todo el universo. Estoy deseando ver qué grietas se muestran. En lo más profundo de Cadmus, la mirada de Amanda Waller permanecía en la pantalla. En una ocasión estaba enfadada por algo que pudiera afectar a su organización de esta manera. Por otro lado, si les da información sobre las debilidades de la liga, bueno, eso podría ser útil. Su mirada se endureció, no miedo, sino fría calculación evaluando una variable sin precedentes. MCU. Los dedos de Tony Stark tamborileaban un ritmo frenético en la consola silenciosa. ¿Aprender sobre nosotros mismos? ¿A través de su objetivo? Se burló. Eso no es una visión profunda, es manipulación seleccionada. Elige las batallas, enmarca la narrativa. ¿Qué debilidades quiere que veamos? Natasha Romanoff permaneció completamente inmóvil, con una expresión inescrutable. Pasado, presente, futuro. Las palabras resonaban con una escalofriante familiaridad. Secretos enterrados en lo más profundo, rojos en su libro de cuentas. ¿Podría esta autora sacarlos a la luz para que el mundo los diseccione? Steve Rogers sostuvo la mirada de T'Challa a través de la cámara bacandiana. La historia compartida de conflictos, las fracturas dentro de sus propias filas. Esta iluminación curaría viejas heridas o las abriría aún más, murmuró Sam Wilson. Se siente menos como compartir secretos, más como un cebo colgante. Mi héroe academia. La sonrisa de All Might desapareció por completo. Una disección pública del legado de One for All, de sus propias debilidades, podría romper el símbolo de la paz antes de que pudiera encontrar un sucesor. Los bigotes del director Nessus se movieron pensativos. Percepción, murmuró. ¿Cómo sería interpretada la rigurosa formación de la UA, su filosofía, por entidades más allá de su mundo? ¿Verían héroes o simplemente herramientas para el conflicto? El bolígrafo de Izuku Midoriya flotaba sobre su cuaderno, temblando ligeramente. ¿Aprender sobre sí mismo? La idea era aterradora. ¿Analizarían su falta de quirk, sus estrategias temerarias, su desesperada admiración por All Might? Sin embargo, susurró una voz pequeña e insistente. ¿Podría enseñarme a mejorar? Kazuki Bakugo golpeó la pared con el puño, agrietando el yeso. Aprender, rugió, chispas estallando en sus palmas. No necesito que un espectáculo cósmico me diga nada. Demostraré que soy el más fuerte aplastando yo mismo a todos los malditos retadores. La idea de ser juzgado, analizado, considerado insuficiente por los externos encendía un horno de desafío en su interior. En su habitación oscura, All for One se rió suavemente, el sonido como huesos secos que tintineaban. Realmente iluminador, murmuró, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Un catálogo de fortalezas, vulnerabilidades. Ofrecida libremente, qué generoso. Su mente corría, dones diseccionados, héroes al descubierto. Esto no era solo entretenimiento, era un arsenal entregado en su puerta. ¿Podrían simularle? ¿Podrían predecir el momento perfecto para destrozar a Omar por completo? Las posibilidades eran embriagadoras. Universo Avatar. Aang, con los ojos abiertos de par en par por una mezcla de terror y esperanza, sintió el corazón latir con fuerza en el pecho. Él conoce el futuro, susurró, su voz apenas
apenas un sonido. Miró a Katara y Sokka con un pensamiento único y devastador cruzando su cabeza. Él sabe lo que nos pasa. Sabe que si derrotamos al Señor del Fuego, una esperanza desesperada, casi temeraria, brilló en sus ojos. ¿Y si esta era la clave? ¿Y si pudiera usar ese conocimiento para evitar que sus amigos salieran heridos, para detener la guerra antes de que escalara? Pero bajo esa esperanza se escondía un miedo más profundo, y si el autor le mostraba fracasando, en lo profundo del Palacio de la Nación del Fuego, Ozai miraba la pantalla con una quietud depredadora. Un catálogo de fortalezas y debilidades, murmuró, la luz parpadeante proyectando sombras duras en su rostro. Su mirada se detuvo en la imagen de Aang. Muéstrame el punto de quiebre del avatar. Enséñame cómo cae. La perspectiva no era solo táctica, era algo profundamente personal. ¿Podría este autor revelar el defecto que finalmente le permitiría aplastar el espíritu del avatar y consolidar su dominio absoluto? Dios de la guerra universo Nigar. Kratos gruñó, su mano curtida apretando el mango del hacha Leviatán mientras la pantalla espectral parpadeaba sobre el lago helado. Atreus se quedó mirando, con los ojos muy abiertos. ¿Él sabe todo, padre? ¿Cómo luchamos contra Baldur? O Thor. La voz del chico tenía un temblor, no miedo, sino el asombro inquietante de los secretos al descubierto. La mirada de Kratos permaneció fija en la imagen del trono de Dr. Iluminación. Había visto a dioses jugar a esos juegos antes. El conocimiento ofrecido libremente era a menudo una hoja disfrazada de regalo. Su pasado, un tapiz empapado en sangre del que buscaba proteger a su hijo. ¿Lo haría este autor entretejer esto en un espectáculo para mundos lejanos? Un gruñido bajo retumbó en su pecho, el recuerdo del Olimpo un peso frío. Atreus, mientras tanto, ya imaginaba las posibilidades. Si este autor lo sabía todo, podría significar que podría darle la llave para vencer a Odín, encontrar a TYR, arreglar las cosas con Freya. Padre, si puede mostrarnos batallas, quizá pueda mostrarnos cómo ganar contra los dioses. Su voz era ansiosa, pero el silencio de Kratos era un muro de granito y su mirada de desaprobación. El conocimiento adquirido sin lucha engendra debilidad. Chico, gruñó Kratos, sin apartar la vista de la pantalla. Esto no es ayuda, es una trampa alimentada con falsas esperanzas. Sin que ellos lo supieran en Asgard, el padre de todo también pensaba en líneas similares. El más sabio que busco, murmuró Odín, su único ojo ardiendo de hambre ancestral. La verdadera naturaleza del Ragnarok, el destino de mis hijos. La sala del trono vibraba con el poder reprimido de Gungnir. Si este autor sostuvo los hilos del destino, quizás incluso la condena anunciada podría deshacerse. En una taberna del reino, Thor paseaba de un lado a otro, mientras Mjolnir vibraba con una energía inquieta. Que nos muestre las batallas, exclamó. Acepto el reto, llamó, ya borracho. De vuelta a la sala del trono. Además, no es como si pudieras ignorar esto, se rió el autor. Estas pantallas no irán a ninguna parte hasta que todo esté dicho y hecho. Así que, Hotel Asvin, batalla posterior al hotel. Alastor, el demonio de la radio, soltó una carcajada. Qué giro tan encantador. Su sonrisa se ensanchó, el personal del micrófono golpeando rítmicamente el suelo del vestíbulo del hotel mientras estudiaba la pantalla. Básicamente está diciendo que todos veremos estas batallas, queramos o no, añadió, y que no podemos escapar de ellas. Se rió. Bueno, supongo que tenemos un asiento en primera fila para ver los grandes éxitos del multiverso. Bakje cruzó los brazos, el ceño profundamente fruncido. Esto me parece invasivo, Charlie. ¿Y si emite algo, soldado? ¿Algo que pueda dañar al hotel? Su mirada se dirigió hacia los residentes que deambulaban nerviosos. Probablemente no mostrará nada a menos que estemos en alguna de esas batallas, dijo Lucifer sin importarle mucho, y la irritación por su tiempo con Charlie fue interrumpida por esas pantallas. Papá, ¿sabes algo de esto?, preguntó Charlie, sus ojos esperanzados saltando entre su padre y la pantalla flotante. El señor del orgullo tarareó. No se le ocurre nada, dijo Lucifer encogiéndose de hombros. Probablemente alguna entidad cósmica aburrida con demasiado tiempo en sus garras, dijo sin preocuparse. La creación completa del Padre se extiende por todas partes, más de lo que muchos de los nuestros realmente saben. Así que, hizo un gesto con la mano con desdén, simplemente ignóralo. Apcu, torre de vigilancia. Y ahí está la trampa, dijo Flash, sus dedos tamborileando nerviosamente contra la consola. Obliga al público a ver esto. Su mirada recorrió los silenciosos monitores de la torre de vigilancia. Cada villano, cada poder rival. Ellos también están mirando. Las implicaciones pesaban mucho. Secretos revelados tanto para amigos como para enemigos. Quizá deberíamos pensar en asegurarnos de que nuestros seres queridos estén a salvo, dijo Superman, un poco preocupado por Lois y sus padres. Si estás pensando en traer a alguien aquí o a tu fortaleza, te sugiero que lo hagas ahora, dijo Batman, porque si Dr.
decide mostrar algo personal. Se quedó en silencio, la implicación escalofriante. Al otro lado de la torre de vigilancia, los héroes intercambiaban miradas sombrías, la transmisión forzada no era solo invasiva, pintaba blancos en sus seres queridos. Eso vale para todos, añadió, sabiendo que Alfred estaría a salvo en la Batcueva. Mobius. Sonic the Hedgehog se detuvo en seco al llegar a la casa de Tails y entrar en su taller. Oye, Tails, parece que llego a tiempo para el espectáculo, dijo, fijándose también en todos sus amigos dentro. Su pantalla flotó para unirse a los demás, fusionándose en una gran pantalla. Knuckles. Shadow. ¿Qué está pasando? Preguntó Sonic con una sonrisa. Por si no te habéis dado cuenta, estamos en una situación bastante complicada, llamó Shadow junto a Rouge y Omega. Sí, este autor, mira el multiverso, otros como él nos tienen en algún programa de peleas, lo entiendo. El borrón azul saludó con desdén. ¿Y no te preocupa, Sonic? Preguntó Tails, y si esto muestra alguna debilidad que Eggman pueda usar contra nosotros, añadió mientras tecleaba frenéticamente en su propia consola muerta. Sonic se apoyó en la pared, con los brazos cruzados, una sonrisa perezosa extendiéndose por su rostro. ¿Preocupado? No. ¿Debilidades? PFFT. Se tocó la 100. La velocidad no es solo cuestión de piernas, hermanito. Se trata de la mente, adaptándose, cambiar el juego antes de que nadie sepa las reglas. Sus ojos se posaron en la pantalla. Y lo mismo podría decirse de que esto nos muestra alguna debilidad del viejo cabeza de huevo. ¿Y si Eggman intenta algo nuevo? Bueno, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, su confianza irradiando como la luz del sol. Eso solo significa un nuevo récord que superar. Doctor Verso 13. Bueno, es oficial, dijo el doctor mientras accionaba otra palanca de la TARDIS y miraba la pantalla. Las pantallas no solo están aquí, de alguna manera, sino también en todo el universo, añadió, y están emitiendo. Suspiró. Bueno, supongo que nos toca aguantar, como él dijo. Bueno, supongo que hay peores lugares para ver alguna transmisión de otro mundo, dijo Graham mientras miraba la pantalla. ¿Y qué se supone que significa eso? Preguntó el doctor ofendido. Sin ánimo de ofender, Doc, pero la nave no es precisamente un cine, se rió Graham, señalando el interior caótico de la TARDIS. Tampoco hay palomitas, se unió Ryan, apoyándose en la consola. Servicio realmente malo, se rió, hasta que sintió una descarga. Ay, eso es lo que te pasa por insultar a quien te lleva por todo el tiempo y el espacio, gritó Jasmine con una sonrisa mientras daba una palmada en la consola de la TARDIS. De vuelta al trono. Pero no me falta corazón, la voz de DR se suavizó inesperadamente, con las garras apoyadas en el trono de cristal. Para cualquier problema que tengas al ver esto, tendré una solución a mano y además no puede haber un ganador sin premio, así que quienes ganen en la batalla tendrán una recompensa especial en la vida real. Añadió con una sonrisa, pero no te preocupes, los perdedores no serán castigados, al menos no de forma dañina, se rió con tono oscuro. Oye, esto es entretenimiento para ti y para mí, así que vamos a divertirnos. El multiverso. En la torre de vigilancia, el ceño de Batman se frunció. ¿Una solución a mano? ¿Y una recompensa especial? Está agitando una zanahoria, intentando que sus súbditos sean dóciles y sumisos. El premio es el cebo. La verdadera prueba es si mordemos. Los ojos de Superman estaban llenos de desconfianza. Dice que no hay castigo dañino. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Tormento psicológico? ¿Perder algo que nos importa? Su definición de daño no es la nuestra. En lo más profundo de los pasillos estériles de Cadmus, Amanda Waller no reaccionó a la promesa de premios. Su concentración seguía siendo una aguda láser en las implicaciones tácticas. Las recompensas implican motivo, murmuró en el aire muerto de su centro de mando, su voz más fría que las paredes de acero. ¿Qué gana él con los ganadores? ¿Data? ¿Validación? Cada escenario que se desarrollaba en esas pantallas se diseccionaba después, catalogando el potencial de apalancamiento. El entretenimiento era solo la capa superficial. Waller solicitó la transacción subyacente. En Apocalypse, el gruñido bajo de Darkseid se transformó en un sonido que recordaba el rechinido de placas tectónicas. ¿Premio? La palabra resumaba una diversión desdeñosa. Sus rayos omega parpadeaban peligrosamente. La única recompensa digna de Darkseid es el dominio. Muéstrame las debilidades de estos héroes, autor. Muéstrame las grietas en sus mundos. La perspectiva del entretenimiento palidecía frente a la mina de oro estratégica de vulnerabilidades que mostraba para su mirada inmortal. Hizo un gesto brusco, y Steppenwolf se inclinó aún más, entendiendo la orden silenciosa, graba todo. En la Torre de los Vengadores, Tony Stark resopló, cruzándose de brazos. ¿Una recompensa real? Déjame adivinar, ¿un nuevo par de abdominales? ¿Una cafetera autolimpiante? ¿Cuál es la trampa, amigo? No eres Papá Noel. Este entretenimiento tiene un precio. Al otro lado de la sala, el rostro de Steve Rogers era una máscara de fría furia. No confío en un hombre que dice, no te preocupes, y luego se ríe. Una recompensa por una batalla implica un juego, y los juegos tienen reglas. Pero él es quien se las inventa. Saitama, ya por fin con un nuevo tentempié, miró la pantalla y bostezó. Así que, si gano, me quedo
quedo. ¿Qué? ¿Un cupón para un descuento en el supermercado? ¿Quizá un videojuego nuevo? A su lado, los procesadores internos de Genosumbaba. Una recompensa especial en la vida real. Las aplicaciones potenciales son inmensas. Si pudiéramos aprovechar ese poder, podríamos reconstruir el mundo y protegerlo con una eficiencia sin igual. En Musutafu, el bolígrafo de Izuku Midoriya temblaba en su mano. ¿Una recompensa especial para los ganadores? ¿Eso significa que los perdedores no recibirán nada? ¿O seguirán formando parte del espectáculo? Las palmas de Kazuki Bakugo se encendieron de rabia. ¿Premio? ¿Crees que puedes comprarnos? No soy un artista para vuestro maldito espectáculo. Mi victoria es mía, maldito villano de cosplay. En UA, los bigotes del director Nezu se movieron pensativos. ¿Una recompensa tangible, trascender las fronteras dimensionales? ¿Podría un premio así estabilizar una sociedad fracturada? ¿Financiar investigaciones revolucionarias sobre quirks? ¿Asegurar recursos frente a futuras amenazas? Las posibles aplicaciones no eran solo personales, eran piezas de ajedrez geopolíticas ofrecidas en un tablero cósmico. Sus ojos brillaban con posibilidades mucho más intrincadas que la simple victoria. Los ojos de Goku se iluminaron, su sonrisa volvió. Una recompensa. Y quiere divertirse. Este tipo no es tan malo después de todo. Me pregunto cuál será el premio. Quizá un suministro de por vida de la mejor comida del universo. Vegeta, sin embargo, temblaba de rabia pura. No soy un artista, soy un guerrero. El príncipe de todos los Saiyans no lucha por una patética recompensa de una forma de vida inferior. No jugarás conmigo, payaso cósmico. Las orejas felinas de Beerus se movieron con genuino interés. Una recompensa de la vida real. Reflexionó, con una sonrisa traviesa en los labios. Quizá este autor sepa montar un buen espectáculo después de todo. En el templo Jedi, los ojos de Obi-Wan se entrecerraron. Esta recompensa es una distracción, una herramienta para volvernos unos contra otros. No debemos caer en este engaño, Anakin. Pero los ojos de Anakin ardían con una esperanza desesperada. Una recompensa real podría ser la clave para acabar con esta guerra, maestro. Una forma de proteger la República de los separatistas. No podemos permitirnos ignorarlo. En el vestíbulo del Hotel Asbin, los ojos de Charlie se llenaron de esperanza. Oh, una solución. Eso es maravilloso. Quizá pueda ayudarnos con el hotel. Quizá no sea tan malo después de todo. Incluso dijo que tiene corazón. Al otro lado de la habitación, Alastor soltó una risa baja y divertida. ¿Una solución en curso, dices? ¿Y una recompensa real? Está mostrando una zanahoria en un palo para los seres más poderosos del multiverso. La arrogancia es embriagadora. Y la cláusula de, no de forma dañina, una amenaza maravillosamente sutil. En Mobius, Sonic sonrió, su confianza irradiando. ¿Premios? ¿Divertido? Ahora hablas mi idioma. Vamos a ponernos en marcha. Sadou, de pie a su lado, cruzó los brazos. Tonto. Un premio de esta entidad es una correa. La promesa de no castigar es la cadena. Ya somos sus marionetas. Corazones del reino, islas del destino. Sora miraba la pantalla brillante que flotaba sobre el árbol frutal Paopu, su llave espada descansando flojamente en su mano. Vaya, batallas de otros mundos, murmuró, una chispa de emoción luchando con la inquietud. A su lado, Kairi le agarró el brazo. ¿Y si muestran, nosotros, nuestras peleas? Riku se apoyó en el baúl, su cabello plateado captando el crepúsculo. Si eso expone los planes de Seanor, dijo en voz baja, con los ojos entrecerrados, podría valer la pena el riesgo. ¿Y si nos hacen quedar como ridículos? Goofy movió los pies nervioso. Donald cerró el pico de un chasquido. Nadie nos hace quedar como ridículos. No, ya lo hacemos nosotros mismos, dijo Sora con una sonrisa ladeada. Exacto, dijo Donald, hasta que se dio cuenta de lo que Sora había dicho. Aún así, me pregunto, si estamos en uno y ganamos, ¿qué premio obtendríamos? Preguntó el guerrero Keyblade con una sonrisa. ¿Quizá un suministro de por vida de helado de sal marina? Riku puso los ojos en blanco ante la fantasía de helado de Sora, pero un destello de genuina curiosidad cruzó su rostro. Un premio, tangible a través de realidades. Miró hacia el horizonte donde el océano se encontraba con el cielo infinito, preguntándose qué fuerza podría doblar la existencia para conceder tal cosa. La absoluta imposibilidad de ello carcomía los bordes de su habitual pragmatismo. De vuelta en la sala del trono. Dicho esto, dijo el autor con una sonrisa, e ignorando cualquier queja que puedas tener, muchos en todo el multiverso se sintieron insultados. Como suele decir un famoso troll, siéntate, cógete tu bebida y ten pie favoritos. Vamos allá, gritó mientras se recostaba en el trono. Apareció una pantalla de carga en las pantallas. Bueno, gente, vamos a seguir, ya falta poquito ya para llegar a la parte final y ya hacer los últimos recordatorios del video de hoy. Así que nada, como siempre digo, no se olviden de darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para llenar las notificaciones de cada vez que subo un video. Así que nada, como siempre digo, no, bueno, no en sí, que este sea el último ya, la mierda.
Gente, hagan todo eso y no se olviden de ir a ver los otros videos cuando ya está después de esta, así ya lo ven y se entretienen un rato. Ya que hicimos esto una hora, sé que no va a ser el primero reaccionando así de cosas, pero que creo que está bastante bien. El autor se toma mucho tiempo y cuando suba un capítulo más adelante que dura 4 horas, Dios mío, 4 horas, ¿saben lo que es eso? Dios, 4 putas horas tengo que hacer el audio. Pero bueno, nada, nos vemos gente y como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao. Ah, y si sabe algo, viene en la descripción o comenten, voy a responder.